Suscríbete a La Panterita. Postala Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Múnich Ultra, fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. CBD Forte, Lasca, un rápido alivio. Isuzu es invencible por naturaleza. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Marcando el Cardinal Deportivo a través de ABC Cardinal, ABC TV. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, un saludo para todos, Bueno, vamos rápido al tema. Capaz tengamos una sorpresa en minutos. También por aquí, por la AM. Está el señor Bruno Fabián Pons, 28 de diciembre, Está Johnny. jueves. ¿Cómo te va, Bruno? Hola, Federico, ¿Cómo perdón, estamos? con la disculpa acaso pensé que estaban con un material de apoyo a Dani. No, Está Johnny porque Matías Villasanti está en ABC. Sí. En estos momentos, jugador elegido como el mejor del año. Ayer lo estábamos hablando justamente y sí, muy merecido el galardón para Matías Villasanti. No sé si me estás escuchando, Johnny. Johnny, adelante, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludo para todos. Exactamente, estamos en el Salón Pablo Medina para lo que será la premiación al mejor futbolista paraguayo del año 2023. Elección de los periodistas, de los colegas del grupo ABC y también de los hinchas. Ese futbolero que llegó a votar por Matías Villasanti y ha sido electo el mejor jugador del año 2023. Él ya está aquí, así que en minutos será premiado por nuestro director deportivo del diario, del impreso en este caso, Miguel Cáceres, para lo que será, imaginen en algún momento, siendo parte de inferiores del Cerro Porteño, llegó a ganar algún premio. Lo vamos a consultar en minutos a Matías Villasanti, futbolista ABC año 2023, Bruno. Sí, porque premia ABC siempre a los juveniles. Arranca ahí el evento. Vamos a seguir esto, por favor. Año 2023, elegir lectores del diario ABC Color, la edición impresa y también en la edición digital. Vamos a llamar al jefe de deportes del diario ABC Color, al señor Miguel Cáceres, para que continuemos con este acto de premiación. Miguel, buen día. La audiencia deportiva de los compañeros de la mesa, ABC TV. Tenemos el gusto de contar nuevamente con el elegido por los lectores del diario ABC a partir del 2024 y a partir de 1997, justo el año de nacimiento de Matías Villasanti, este año el elegido, tanto por los lectores como los periodistas de toda la plataforma del diario ABC como el mejor futbolista paraguayo del año. Él lo prestigia con su presencia a pesar de del trajín de fin de año, dentro de la pequeña pausa que tiene, que corresponde a unas pequeñas vacaciones antes de arrancar nuevamente una nueva temporada. Así que le vamos a invitar a Matías Villasanti a que nos acompañe acá, que él está acompañado de su hijo Matías y también de la señora madre, la señora Mirta. Por favor, Matías, si nos acompaña para seguir con esto y respetando el tiempo también, por favor. Reiterar que Matías, tanto como Justo Villar, Julio Santos, Pablo Ceballos, Oscar Cardoso, Fernando Fernández, Miguel Almirón, Gustavo Gómez, uno de los pocos que tiene la virtud de haber sido elegido por ambas plataformas como el mejor futbolista paraguayo del año. Matías, por favor, acá tenemos a mano los trofeos. Este es el que instituye la elección de los periodistas de todas las plataformas del diario de Color. Así que le voy a invitar al señor Rodrigo, nuestro jefe de marketing, para que sea el encargado de entregar el primer trofeo a Matías. Si nos acompañaste acá al frente, por favor, Rodrigo. El trofeo Mejor Futbolista Paraguayo de ese color 2023, elección de periodistas. ¿Qué tal? ¿Le va a hacer la entrega? Gracias. Hace la entrega del trofeo nuestro jefe de marketing del diario ABC Color, a Matías Villasanti, el primer trofeo. Este trofeo corresponde al mejor futbolista paraguayo del año 2023.
2023, elección lectores. Es una elección que arrancó desde 2024 y que sigue tan vigente y que en una amplia diferencia con Ramón Sosa, tanto en la elección como periodistas y de los lectores, también se acreditó Matías Villasanti. Así que, Matías, voy a bajar esto para poder entregar. Hace entrega del trofeo Miguel Cáceres, jefe de deportes, a Matías Villasanti, el mejor futbolista paraguayo de la temporada 2023, posando también para la foto. Voy a invitar a la señora Leticia Lee, la representante del ICEI, que haga la entrega del obsequio de la referida firma. Señora Leticia, Matías, ahí le va a entregar el obsequio de la firma que auspicia esta elección de Muchas gracias. Muchísimas felicidades por ganarte el futbolista del año de Paraguay. Realmente gracias por representar el país tanto dentro como fuera y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Bueno, así en el acto popular, siguiendo con la tradición de lo que es la premiación de ABC Color, y lógicamente volver a agradecerle a Matías su presencia y pedirle unas breves palabras de lo que representa esta elección, tanto de los periodistas como de los lectores de ABC Color. Sí, más que nada agradecer a todos los lectores, a todos los periodistas de ABC, por la oportunidad, por el reconocimiento, y la verdad que estoy muy contento porque sé que es fruto de trabajo de todo el año. Así que muchas gracias. Y se va cerrando un año durísimo, Matías, y se viene otro mucho más complicado, tanto en lo personal y en lo futbolístico. Sí, termina un año muy cargado, así que ahora estoy aprovechando las vacaciones, disfrutando con la familia, con los amigos y ya pensando lo que va a ser el año que viene. Una pregunta que seguramente no solamente me interesa a mí, sino a todos los seguidores, principalmente de la audiencia del Cardinal Deportivo. ¿El futuro de Matías Villasanti? Hasta ahora creo que está en Gremio. ¿Existe alguna posibilidad o existió alguna posibilidad de cambiar de aire, Matías? No sé, eso lo maneja mi representante, pero yo quiero jugar la Copa Libertadores con Gremio. Perfecto. Matías, estamos en directo para ABC TV, para ABC Cardinal. ¿Te metió presión, Miguel? Sí, ya. ¿Continúas entonces en Gremio por ahora? Por ahora sí, eso es lo que yo quiero y mi representante está al tanto. ¿Te sentís bien ahí, a gusto? ¿Podés, en este caso, continuar muchos años más allí? ¿O tal vez un 2024 y después ver alguna salida? Sí, yo acostumbro a disfrutar el momento, así que ahora estoy disfrutando de esto, pensando en lo que va a ser el año que viene, enfocado en lo que va a ser el club y como te dije, mi objetivo hoy es jugar la Copa Libertadores con Gremio. Y ganar, imagino. Allí ya ganaron varios paraguayos. Ojalá que sí. Así mismo, como dijiste vos, Gremio es un club muy grande que pelea todos los torneos que juega, así que esperemos poder llegar lo más lejos posible. Esta salida de Damián Bobadilla, imagino que el futbolero brasileño se fija en tu persona para contratar a alguien similar a tu juego, en este caso Damián Bobadilla. Sí, Damián es un jugador que yo conozco muy bien, estuve conversando con él antes de que se concrete la transferencia. Estoy muy contento por él porque está en una edad muy buena, le va a venir muy bien a él tanto como a la selección también, así que esperemos que le vaya muy bien y pueda ser mejor aún de lo que yo estoy haciendo ahí. ¿Cómo es jugar en un fútbol tan competitivo, Matías, y sobresalir? No, es difícil, requiere mucho trabajo, mucha concentración. El fútbol brasileño es un torneo muy duro donde hay muchos partidos, prácticamente uno se pasa concentrando, viajando, así que creo que cuando un jugador paraguayo se destaca en el fútbol brasileño hay que dar mucho mérito. ¿Tu meta es luchar en Copa Libertadores de América y después qué? No, como te dije, buscar pelear el torneo con Gremio. Ahora mismo estoy disfrutando de las vacaciones, como te dije, y enfocado en lo que va a ser el año que viene con Gremio. La selección que te dice Matías, imagino que para el año 2024 la Copa América, encarar con todas las eliminatorias, ¿te parece que tenemos condiciones, estamos en condiciones de ir a una Copa del Mundo? Sí, la selección creo yo, con el profe Garnero está realizando buenos partidos, ni bien el combo anterior tuvimos unos malos resultados, pero yo creo que la Copa América nos va a ayudar bastante a entender mejor la idea de juego del profe, que es muy buena, así que esperemos poder levantar el rendimiento todos juntos, que sabemos que estamos en deuda y poder llegar a la Copa del Mundo, como decimos. ¿Hay material? Ay, claro que hay.
¿El medio te parece hay que ir renovando de a poco o este es el grupo para luchar, Matías? No, yo creo que esa respuesta la tiene el profe, pero en la selección todos los jugadores que vienen están capacitados y es que esperemos poder, como te dije, levantar el rendimiento que sabemos que estamos en deuda y poder clasificar a la Copa del Mundo, que es el objetivo. ¿Te ves en Copa jugando ante Cerro, por ejemplo? Ojalá que no, ¿Qué significaría para vos eso? Pero sí, es un momento especial. Nunca me tocó jugar contra Cerro, así es que esperemos que se dé. Pero ¿cómo se sentiría uno que es de la casa, que arrancó allí, que fue, digamos, futbolista de primera con esa camiseta? Y creo yo que sería un momento lindo, especial. Claro que hoy me debo a Gremio, pero sí me gustaría poder enfrentar a Cerro, que todos saben que es el club del cual soy hincha. ¿Cómo fue jugar con Suárez, una figura mundial? No, Suárez, aparte de ser un muy buen jugador, una gran persona, eso demostró ahí en el grupo con nosotros, nos ayudó mucho, creo que en parte gracias a él terminamos el torneo así como lo terminamos, así es que fue una experiencia muy buena, muy contento de haber compartido con él y esperemos que le vaya. Johnny, permíteme una, le preguntaste por Suárez jugar, Francisco Chiqui Arce, ¿qué representó en tu carrera? No, yo ya había mencionado eso en su momento, ¿verdad? El profe Chiqui marcó mi carrera, él creo que fue una de las personas que más me hizo centrar en el fútbol, a ser profesional, a cuidar los detalles que capaz antes no cuidaba, así que estoy muy agradecido con él y eso. ¿Es el mejor técnico paraguayo, Matías? Ay, me metiste en otra presión ahí. Una presión más. No, el profe Chiqui es un muy buen entrenador, lo demostró en todos los clubes que estuvo y nada, como te dije, yo estoy muy agradecido con él y espero que le vaya todo bien. Gracias. A usted, gracias. Vale, felicidades. Y le invitamos a disfrutar de un pequeño brindis por el festejo de una nueva elección del mejor futbolista paraguayo del año. Y está entonces, Bruno, compañeros, Matías Villasanti, el mejor futbolista paraguayo del año 2023 para el grupo ABC y también de los aficionados. Bueno, gracias, Johnny. Si te parece, no sé, te esperamos acá en los estudios porque estuviste ayer en el entrenamiento de Cerro Porteño. Tema Olimpia también, qué terrible lo que pasó con Zavala, ¿no? Increíble. Ya anoche adelantábamos un poco la noticia, pero sin conocer todavía a profundidad lo grave que era, ¿verdad? Cuando Cristian le preguntó sobre la lesión de Facundo Zavala, pensábamos que era una lesión de rutina, ¿verdad? Pero acá estamos hablando del quinto metatarsiano, que es el dedo pequeño, y es una lesión que cuesta muchísimo recuperar y que le va a llevar entre 3 a 4 meses. O sea, se queda sin lateral izquierdo Olimpia justo en el día de ayer que estábamos informando que Olimpia le envió la propuesta a Matías Espinosa, ¿verdad? Entonces, pero contaba con Zavala como titular, ¿verdad? No, y como efecto dominó lo de Tito a Libertad. Sí. Todo eso porque Zavala, y además se trata de un jugador que ni se refirió este año. Porque si hay una cosa que realmente se le destacó al lateral izquierdo del Olimpia es que en un plantel donde este 2023 fue muy malo desde lo médico, clínico, desde la disponibilidad, porque los dos arqueros en algún momento se lesionaron, ni hablar de Romaña, entre Tuco y Otálvaro no sé quién estuvo más lesionado. Salcedo nunca se recuperó. Richard tampoco. Claro, entonces yo siempre decía, Mateo Gamarra y Facundo Zavala fueron los únicos quienes estuvieron. Y el hincha Olimpia ayer cuando debatíamos que el horario, que es las 6, porque que en tu primer entrenamiento se te rompa ese huesito muy complicado. Y estamos hablando por lo menos toda la primera rueda de Olimpia, ¿eh? Y a la constancia yo le agrego el rendimiento. Claro. Creo que con Espínola fueron los dos mejores jugadores de Olimpia en el segundo semestre. Cuando terminó todo el tema de la Copa Libertadores fueron los dos que ellos tuvieron un rendimiento importante. Y esa lesión no solo va a demandar eso, sino que es muy complicada porque cualquier nuevo contacto malo con la zona afectada te lleva más. Yo me acuerdo que la sufrió mucho en su momento Carlos Bonet y ni hablar Carlos Rolón. Carlos Rolón sufrió como 2 años esa lesión aproximadamente, respecto a lo que es el dedo chico
del pie izquierdo, ese huesito que termina siendo el sostén de todo el pie. Estamos con el doctor Manuel Cuqui Aguilar. Gusto, doctor, de saludarte. Mis respetos de siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Igualmente, un gusto estar de vuelta en comunicación con ustedes. Bueno, doctor, recurrimos siempre a vos por la experiencia, porque confiamos muchísimo en tu conocimiento, en tu trabajo y por sobre todo la experiencia que tuviste, lógicamente, como hombre que ha acompañado selecciones, clubes. Doctor, el quinto metatarsiano, ¿qué tipo de lesión es y cómo se produce habitualmente? Bueno, la fractura del quinto metatarsiano es una fractura especial porque puede ser dada por dos mecanismos. Uno de ellos es un efecto indirecto que se produce por la tracción de uno de los músculos o tendones que se inserta en su base, que es el peroneo lateral corto, que por un mecanismo de torsión o entorsis o esguince o giro del pie hace que este tendón traccione con mucha fuerza y se produce una fractura justo en donde el tendón se inserta en el quinto metatarsiano. Ese es un tipo de fractura. El otro tipo de fractura que puede ser es un poco más distal, para que entiendan, es un poco más en el medio del hueso. Este tipo de fractura puede ser causada ya sea por un traumatismo directo, ¿verdad?, por un golpe, o puede ser dado por estrés. ¿Qué quiere decir estrés? Quiere decir que ese hueso está sobrecargado durante mucho tiempo, haciendo que el hueso se fatigue y que se pueda fracturar espontáneamente. Ahora, hoy me habían preguntado cómo se pudo haber lesionado el jugador, ¿verdad?, en un entrenamiento, o sea, ni siquiera entrenamiento, porque vos sabés cuáles son más o menos los parámetros previos a una pretemporada. O sea, no es que ellos arrancaron la pretemporada, se presentan, se hacen inspecciones, controles, después, no sé, una leve movilización, pero un poco, Federico, no sé si vos recibiste la misma información. Me estaban diciendo de que algunos por lo menos pusieron en tela de duda del cómo se lesiona el jugador. Sí, nos comentaba el propio Johnny, que está en la cobertura olimpia, que existe cierta duda sobre cómo se produjo esa lesión. Lo traumático puede causar, o el estrés que mencionaba usted, doctor, puede causar esa lesión, esta específica. Claro, si es un traumatismo directo, sí puede causar una fractura. La otra cosa, así como yo no estoy enterado del caso, pero así como veo, probablemente él tuvo un entorsis, un mal giro del pie, y eso produjo la fractura de la base del quinto metatarsiano, en donde no es necesario entonces un traumatismo muy severo. De hecho, el comunicado dice torsión, o sea, creo que es el primer escenario que explicaste, doctor. Ese es el primer escenario que había explicado. Esa lesión, yo citaba el caso me acuerdo que tuvo Carlos Rolón, uno de los tantos jugadores, pero es complicada para el jugador para volver, porque cualquier movimiento, contacto malo puede recrudecer. No digo que se fracture de vuelta, pero siente el jugador eso en el momento de retornar al fútbol de alta competencia. Ahí lo que hay que analizar es como tiene que pasar un tiempo. El tiempo que tiene que pasar es un tiempo biológico, es un tiempo que está dictado por cada cuerpo y que es diferente de persona en persona. Entonces, para que se cumpla la unión del hueso, hay dos factores muy importantes que tiene que tener, dos condiciones que tiene que tener el hueso para poder producir ese proceso de unión del hueso. La primera es que esté quieto, el hueso tiene que permanecer quieto o con un movimiento mínimo permitido. Y el segundo factor es que le tiene que llegar sangre
porque a través de la sangre llegan los componentes necesarios para producir la curación. Entonces, si uno de esos factores no está presente, el hueso no se va a unir, directamente no se va a unir. Entonces, el primer factor que se tiene es la sangre, que probablemente le va a llegar, no hay ningún motivo para que no le llegue. Y el segundo factor es que quede inmóvil. Y ahí es el problema con el jugador de fútbol. Porque al dejarle totalmente inmóvil el miembro, entonces se producen las rigideces articulares, se producen las atrofias musculares, ¿verdad? Que después, si bien es cierto que se recupera, demandan otra vez un tiempo que depende otra vez de cada persona. Entonces, por eso es que normalmente hay una inclinación de la balanza para optar por un tratamiento con cirugía en los jugadores de fútbol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Nos aseguramos que el hueso quede inmóvil por medio de placas, tornillos, alambre o cualquier otro material que nos asegure que el hueso no se mueva. Y con ello nos permite que el jugador entre a hacer actividades por lo menos básicas para evitar rigideces y las atrofias musculares. Por eso es el motivo que en los atletas la balanza se inclina levemente a optar por la cirugía en caso de fracturas. Cirugía. La cirugía, ¿verdad? Porque a través de la cirugía y con el uso de estos materiales que tenemos disponibles, nos aseguramos que el hueso quede quieto para poder producir la unión. Que como te había dicho, uno de los factores es que esté quieto y el otro que reciba sangre. Sí, porque lo que normalmente, doctor, pasa en esta lesión, corregime, es que el problema es que es el pie de apoyo, ¿verdad? O sea, se apoya en ese dedo pequeño, aunque parezca por el tamaño al menos importante, es justamente la planta del pie, ¿verdad, doctor? Ahí pues vos te apoyás. Entonces, ese es un problema. Hoy me estaba explicando eso un doctor. Sí, es uno de los puntos de apoyo que tiene el pie. Es uno de los puntos de apoyo que tiene el pie para realizar la marcha, ¿verdad? Entonces, sí, exactamente ahí apoya. Correctísimo, doctor. Bueno, me parece que está muy, muy claro. ¿Sabe algo de la lesión de Julio Enciso, doctor? Sí, me comentaron que fue una lesión meniscal que también cambió el concepto del tratamiento de las lesiones meniscales. Antes se pensaba que los meniscos eran estructuras casi sin función dentro de la rodilla. Entonces, cuando había una lesión meniscal, optaba por retirar, por sacar ese menisco. Entonces el jugador rápidamente volvía a su actividad porque, como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia, sacaban el menisco y ya no había síntomas, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Después se estudió qué ocurría con aquellas rodillas en donde le fueron extirpados los meniscos. Y lo que se vio es que esas rodillas tenían artrosis bastante severas en personas jóvenes. Entonces cambió notablemente el concepto de sacar un menisco. Hoy en día los meniscos son como unas monedas de oro en donde hay que conservar lo más posible el mayor volumen o la mayor cantidad de menisco posible el mayor tiempo posible, ¿verdad? O sea que
vamos a pensar en el caso de Enciso, un futbolista muy joven con una lesión meniscal, era muy loco sacarle el menisco, ¿verdad? Para él tenía que conservársele el menisco en la mayor cantidad posible, porque si no se le estaría condenando a una artrosis precoz. Bueno, doctor, muchas gracias por atendernos, muy gentil, muy amable. Un fuerte abrazo del aire y el aprecio de siempre, y que tengas un feliz 2024 para vos y tu familia. Igualmente para ustedes, un abrazo. Gracias, doctor. El doctor Kuki Aguilar, un hombre de muchísima experiencia realmente, un médico de primerísimo nivel explicándonos. Acá bien vale el juego de palabras. Qué malas patas, ¿no? De Olimpia. Y de Zavala, porque no, como decía Dani, ni se engripó el año pasado, o sea, este año, ¿verdad? Y empieza, o sea, se hace la presentación, ¿verdad? Para entrenar, para hacer la pretemporada, y se lesiona. Por eso yo vuelvo a insistir con esto. Te hacen la pregunta, ¿cómo se lesionó? Porque fútbol no hicieron. Yo me preguntaría, porque si yo leo o hicieron fútbol, yo le preguntaría a Johnny, hizo fútbol, una movilización. No. O sea, la única prueba que tenemos es el comunicado médico que lanzó Olimpia. Uno lee el comunicado y tampoco tiene certeza de cuándo se lesionó. No, dice Dani, dice en el comienzo. Te voy a leer. Claro, porque el texto dice que se lesionó en los trabajos físicos. No. Fíjate un poco, yo puedo tener otra interpretación. A mí justamente me llamó la atención, porque para mí dejan claro que, vos sabés que buscar y no encontrar una cosa de la... Acá está, durante el entrenamiento de reacondicionamiento físico. Durante el entrenamiento... ¿Qué dice después? De reacondicionamiento físico. Ahí está. ¿Qué dice? Después ¿Sufrió de eso. Un traumatismo en el pie? No dice sufrió. ¿Presenta? ¿Qué yo puedo entender? No dice, presenta, es que ya... Pero... Mucha gente entendió que allí se lesionó. Yo digo, espera, durante el entrenamiento de reacondicionamiento físico. Sí, pero se entiende que fue durante el entrenamiento. No, durante encontraron. No es que se presentó así. Yo creo que un error de gramática, ¿eh? Me parece que... O sea, no es que él se presentó porque porque mira que el de Bruera esa lesión, por ejemplo, yo me acuerdo que Pellerano una vez vino... Por eso. Con una cuestión en la columna, pero se iba a divisar solamente a través de un estudio. Esta lesión no te permite caminar. Él no hubiera podido correr con esta lesión si tenía fracturado, ponerle el día anterior. Pero vuelvo. Algunos especulan. ¿Cuán fuerte debió ser el reacondicionamiento físico del primer día para que allí él se haya lesionado? Por eso, la primera lectura pudo haber sido, en el primer entrenamiento se lesionó, pero yo leo y dice, presenta un traumatismo. Lo de Bruera, el propio Chiqui ya había mencionado el tema de su pubalgia. Y vos veis ahí también dice, presenta pubalgia mixta. Y sí. O sea, es como que lo de Bruera se sabía antes, están de antemano. Entonces, actualizando. Yo pregunto, ¿Zavala se lesionó ayer o ya llegó lesionado? No, para mí con los antecedentes que tenemos de esta gente que redacta, para mí un error de redacción. Acá también me dice, Alén Zavala no estuvo en el día 1, no hay fotos, dice. Bueno, déjame a mí la duda, o sea, no hay fotos, bueno, pero tampoco hay fotos o sea, la foto vimos de Tucu, de Ramón Martínez, no es que todos también salieron en la foto. Pero que haya una grupal, ahí me callo la boca. Yo pensé que, porque si dice durante la primera sesión de entrenamiento o esto, el atleta sufrió el traumatismo que generó la fractura del quinto, pero dice, durante el reacondicionamiento presenta el traumatismo. Entonces, o sea, vos tenés duda, o sea que Olimpia como que se protege en esta... Pero no sé hasta qué punto puede ser protección, ¿verdad? Pero, y no sé si va a ser el caso. Y ya que lo tenemos acá, yo voy a preguntarle. Con Pellerano fue rescisión, pero con Pellerano había una deuda importante. Claro. Este jugador al que Olimpia y con Polenta podían hacer lo mismo y no lo hicieron. Polenta. A mí me extrañó lo de Polenta, porque lo de Polenta fue, pero Polenta fue que se cayó del caballo. Sí. O sea, eso es realmente... Pero eso es porque en ese momento Polenta era el ídolo de Olimpia. Imaginar lo que era como a Ramón Sosa, yo te cuido. El famoso, si yo sabía.
Este mes de diciembre, Kenton te trae increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, Joy 110, Viva 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, ya a la vuelta, Johnny, hablamos de Zavala, este tema de Olimpia, está lo de Bruguera también, la lesión del caso de Facundo Zavala. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código TowerStar2. Participás del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos. www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A. Bueno. Poneme nuestra tradicional música, dale. Por más que a Federico después me baje la caña. No. Me dice, vos haces tu show. No, vos haces un show. Bueno. Tu show pues suena vos haces un show. Sí, está bien. Está bien. Viste que suena diferente. Vos haces tu show. Claro. Vos haces un show. Ayer, por ejemplo, cuando vos estabas con la música y el anuncio, me escribía Fernando Noguera, colega y integrante del grupo de Rojo Oveja Negra, me decía que te estaba por agarrar, te estaba subiendo la presión, porque quería saber quién eran los dos, y no sabía nunca. Y después yo nomás lancé lo de todo así como una cuestión. Yo nomás así. Ahora la próxima vez voy a adornar más. Lo que pasa es que nos queda bien pues yo que haga adivinanza yo, ¿entendés? Nosotros somos lo que tenemos que adivinar. Cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bueno, ¿no? Vale, levantame, hermano, levantame. Exclusiva. Ay, no hay paz. Ahí ya saben de qué se trata. Recién estamos hablando de... Ay, este pobre Olimpia será. ¿Cómo diría alguien? ¿Qué yo trae lo que pasó? No, ¿qué es lo que yo trae? Sí. Vos sabés que ayer, como gracias a Dios no llovió todavía, porque ayer dejé en el lavadero la camioneta, porque sucedió algo, Federico, un quechucidio en mi camioneta. ¿Quechucidio adentro? Sí. Eso fue. Un quechucidio. Sí, comida rápida y... No, veníamos bien. Se cayó el... Atención porque vamos a contar una bomba teledirigida contra Olimpia. Bomba teledirigida. Bomba teledirigida. ¿Está bien? Misil sería... ¿Puede ser misil, señor Cham? Johnny. Misil teledirigido contra Olimpia, el título.
ahora vamos a escuchar, no es que le vamos a contar, ustedes van a escuchar. ¿Vos sabés qué pasó, Dani? Johnny. Todo iba muy bien, íbamos a la ciudad de Itagua, paramos en un local gastronómico de comida rápida. Sí. ¿Tenés hambre, fulanita, mi hija? No, yo no. Después llegamos, sí, vos sabés que quiero los famosos trocitos de pollo, nuggets, ¿verdad? Sí. Y bueno, está bien. Y se iba atrás, tranquilamente, hasta que yo, manejando, siento una lluvia. Y automáticamente freno, me asusto, ¿verdad? Tengo que encostar al ruta 2. Y me dice la señora, me dice, bueno, ¿qué pasa? Me dice, ¿qué te pasa? Me dice. No, y vos no sentiste nada, le dije. ¿De qué? Me dice. Y una lluvia, algo pasó, le dije. Porque teníamos todo oscura. Y yo pensé que el auto... Estamos hablando de vidrios... Todo cerrado, claro, con claro. aire. Y yo dije, bueno, no, pero me asusté yo en serio, Dani, porque pensé que el auto tuvo una falla. No, espera. No me por cierra eso, mucho. y por eso todavía más, porque... Vos sabés que si vos declarás en la comisaría... Te va a mirar el oficial, te va a mirar y decir, ¿cómo, señor Pom? No, yo sé que el auto es moderno, pero que es difícil. Ya contamos lo de Olimpia, ahora. Misil teledirigido, señores, atiendan. El suboficial después le va a llamar a su superior. No, ese, ¿cómo ve su camioneta? Mira, su camioneta, pero ¿cómo va a llover? Nada. No, y yo dije, bueno, entonces paré y enciendo la luz. Y cuando enciendo la luz, hermano querido, lo primero que veo es mi short todo rojo. No. Dije yo, a la puta. Después veo el volante todo rojo. Y cuando levanto la vista, el techo del tapizado, como si fuera que vos le degollaste a alguien y la sangre se esparció por todos lados. Y ahí escucho una voz, una tenue voz que me dice, papá, fui yo, me dice. El quechu vino con falla, me dijo. Pero un quechu era el chiquito. ¿Viste que te dan el... Claro, el, sí, por supuesto. El ketchup y la mayonesita. El ketchup y la mayonesita. Que dicho sea de paso. Ahora voy a aprovechar todas las comidas rápidas. Les recomiendo que le digan cuando te entregan, quiero condimento abundante en cantidad industrial. Sáquenle todo lo que puedan. Y aunque no usen, tiren en el basurero, porque son unos miserables. Tanto la empresa de la parrilla como la empresa esa desconocida de la M no te van a dar condimentos si vos no le pedís. Es una orden de la gerencia para ganarse unos mangos más con lo rico que ya son. Porque si vos no le decís, dame mayonesa, ketchup o sabora, no te van a dar nunca. Y la comida que te venden se come a base al... Claro, al pero condimento. Johnny, hacé la prueba, no te van a dar. Si vos no le decís, ellos no te dan. Y vos te vas con y abrí la bolsa de todo entusiasmo y no vas a encontrar ketchup, mayonesa ni sabora. Si vos no le pedís. Entonces en tu casa vos tenés que usar eso. Pero bueno, siguiendo con la narración, fui yo, papá, ¿y qué pasó? Le dije yo. Y después ya empiezo a ver más vestigios por todo el tablero. Era una cosa de loco, o sea. Pre-Navidad, hermano. Y le digo, ¿y qué pasó? Y vino con falla el ketchup, me dice. ¿Y cómo con la falla? ¿Qué falla de qué? Le dije yo. No, y había sido, tenía un agujerito ya abajo, y yo abrí también arriba, y cuando apreté, explotó todo, me dijo. Y ahí yo dije, no, bueno, está bien, mija. Vamos a llegar y hay peores cosas en la vida. Y no le puté porque era el día de su cumpleaños, el 23. No le digo, si no, era como para decirle, mira, yo sabía cómo le iba a aparte putear. fue un error de... No, pero mentira. Una presinta no, que era mentira. No había ninguna falla de yo creo que para Ebola eso. Pero ¿cómo que los chicos... ¿Cómo se fue para arriba? Sí, porque ahora ¿Sabes por qué? Y yo le dije después. Habrá sido algún... Vos sabés que en YouTube te muestran todo lo que hay que hacer con ese tipo de... Por ejemplo, está el mento con la coca, que está muy de moda en la primaria. ¿Viste el mento? La pastilla esa.
Vos tirás la coca y hace tipo un petróleo así. Sí, explota. Sí, sí. Y yo creo que eso forma parte de algún truco también. No, pero ahora probar uno. Pero porque no creo que así haga una lluvia. Convengamos con un sobrecito. ¿Así? ¿Verdad? Pero una lluviaza ahí que fue al haciendo. No, fue al techo. Y después a toda la parte de adelante, el volante, yo, todo. Por eso sentí una lluvia. Debo decir que en el cargo de la gente acá, que hay países donde te cobran tanto y bueno, pero que te la parrilla, el otro y el más todavía el pollo frito. Bueno, pero que te cobran, te va no hay ningún y problema. Sí, son tantos centavos. Bueno, pero bien. Es desleal que no te pongan. No, lo feo en el delivery, porque te pregunten vos tenés la posibilidad ahí cara a cara, face to face, por más de 3 cerrado, afanar un par más, ¿verdad? A propósito, pero yo le digo, en el delivery cuando te llega, dame hermano, 10 ketchup, 10 mayonesa y 10 ahora y me mira la persona. Eso por ejemplo ya le hace faltar a un delivery. A alguien que le envían el delivery, ya lo tuyo ya cubrió su parte, a lo mejor soy yo. Yo creo que porque estamos en la misma jurisdicción, ya la gerencia sacó el comunicado, no, porque son unos hijos de eso. No. Voy a habilitar el WhatsApp para testimonio que yo no estoy mintiendo. Está abriendo varios frentes, pero por lo menos volviendo al frente familiar. Yo creo que para la próxima Fijo va a mejorar nomás su mentira. No. Ahí está, ya está. No, pero es que ¿cuántos años tiene? Déjale, que le vas a hacer? No, ¿sabes qué es lo que pasó? Ella abrió con su diente y apretó, y al hacer al romper se le fue el ketchup, me atimado, ¿entendés? Porque yo le suelo decir, no tiene paciencia, está apurada, los chicos hoy son todos apurados. Y yo le digo, ahí dice abrir, dice ahí nomás tenés que vos. El tema de la falta de paciencia, ¿a quién le salió? No sé. Dale, vamos, señores. Misil teledirigido. Déjame contarte una que es muy simpática también a nivel calle, que pasó antes de ayer. Eso en Paraguay no me puede pasar. Estábamos con mi señora al lado y la dos nenas atrás. Tipo 4 de la tarde volvieron a mi casa. Una calle ahí paralela o la que cruza Guyari, cerca de la cancha de Fernando La Mora. Hay un semáforo. Y primero vemos que aquel semáforo sobre Guyari, 2 policías jóvenes, ellos están con un walkie emocionado, hacían todo un abruz, se rían todos. Policías jóvenes, dijimos como le dije, mira qué jóvenes son, y me dice, qué bien que se dedican a esto. Yo dije, bueno, pero también detrás de eso se puede dedicar a otra cosa, ¿verdad? Y están con su walkie y hablan así, y pararon allá, y nos paran también a nosotros. Verde ya y parar. Después vio que uno de ellos se va con el walkie, nosotros quedamos la punta de la fila. Se va con el walkie y le golpea al que está atrás mío y le dice algo. ¿Por qué ha de ser verde ya? Es un semáforo interminable. Y después viene el tipo, 20 años, me golpea a mí con su walkie. Y me dice, señor, ¿puede esperar un rato porque acaba de pasar 1 hora del Clan Rotela? Le están trasladando. En la punta de lanza. Lo primero que me vino a la mente es que yo costanera que hay allá. Y vos sabés que el tipo viene así con una sonrisa. Vamos a sacar Rotela acá. Todo feliz, el de la vida. Dejate de joder. Federico? Y me tuve que quedar si no me dejaban pasar. No, pues si yo era hermano atropellado, no. De ahí. ¿Cómo? Y vos sabés que después vino regroso. Mira si había un rescate ahí. Pero por eso, tipo costanera. O sea que eran 2 patrulleras, un auto, y la patrullera va afuera casi un arma. Y era un herido. Digo que le habrán llevado del Rigoberto Caballero, que están en Kubitschek, para la cárcel nuevamente. Porque si iba a la ambulancia y se veía bien la camilla, pero el tipo con una naturalidad te dice, mira la acá, déjate, joder. Mamá querida. Bueno, cosas que pasan. Señores, atención, misil teledirigido. Habló el representante de Gastón Olveira a Radio Carve de Uruguay y disparó a la directiva y dijo que el arquero quiere cambiar de aire. Escuchen por favor y me va poniendo hoy el catubio. Pablo Rivero, atención Twitis. Pablo Rivero, representante de Gastón Olveira.
Pablo, te pregunto por la situación de Gastón Olveira. Bueno, tiene contrato vigente en Olimpia. Hace algunas semanas atrás se habló del interés de Nacional, también de un posible llamado de Diego Aguirre, que un poco es el técnico que lo quiere. Te pregunto si es viable la salida de Gastón Olveira y qué tan formal fueron las consultas, si es que existieron, de Nacional y de Peñarol por él. Sí, las consultas de ambos están. En ese caso puntualmente lo que le pedí tanto a Nacional como a Peñarol es que hicieran una gestión directa de club a club. Olimpia es un club muy difícil, su presidente es una persona muy difícil, Gastón ya va para su tercer año, no han pagado nunca la ficha de Gastón a River, el club está inhibido, no podría contratar en esta temporada justamente por la deuda que tiene para con River, que le compró el 50% y no pagó nunca. No dan mucho la cara, la verdad que es un club bastante complejo hoy con su directiva. La directiva anterior era bastante más saludable que la actual. Bien, me sorprendiste un poco ahí con esto de la directiva, digamos. Así que está complicado. Sí, la verdad que está bastante complicado. La intención de Gastón es cambiar de aire. Obviamente lo seduce y mucho la posibilidad de venir a jugar un equipo grande de Uruguay, pero bueno, por lo que me han expresado incluso los directivos de ambos clubes aquí, se le ha hecho bastante difícil la comunicación con Olimpia, ¿no? Los dos equipos hablan de una cifra pero que supera $1 millón para poder traerlo. ¿Es exclusivamente con ese método para poder incorporarlo pagando esa cifra, o vos ves que puede haber otra alternativa? Te repito, Martín, es un equipo que es muy complejo, no te podría decir a ciencia cierta cuál sería la fórmula. Si ellos realmente no pagaron una cifra muy importante por Gastón, o en realidad no se comprometieron a pagar una cifra tan importante, porque pagaron cero. Lo que ellos se comprometieron a pagar por el 50%, no me acuerdo exacto, pero fue algo así como 350 o 380 mil dólares, que es lo que River está reclamando más los intereses pertinentes. Me sorprende que pidan una cifra como la que están pidiendo, porque aparte son propietarios de la mitad, ¿no? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ahí está. Fuerte el representante. Sí. Y el jugador quiere salir. Sí, eso está bien claro. El jugador, por eso la noticia que venía de Huracán también, es que el jugador quería ir al fútbol argentino. Él tuvo una gran posibilidad, formó parte de la selección uruguaya por mérito propio. Se ganó la titularidad de Olimpia, hizo una Copa Libertadores a pesar de los resultados muy buena, hasta la primera fase también, antes de la lesión. Entonces, él arquero top, así se lesionó. Pasa que le apareció Espínola, atajó muy bien también a Libertadores, lo que le tocó. Junto a Zavala fue el mejor jugador de Olimpia en el semestre tan malo que tuvo, y se hace difícil volver. O sea, el número 9 puede esperar, el 10 puede esperar, el 6 también puede esperar, pero el arquero, cuando ya hay uno como titular, es muy difícil. Y hoy el titular en Olimpia es Espínola. Pero hago una pregunta, ¿no está presionando? A mí me parece que esto es una especie de, no sé, no quiero usar la palabra extorsión, pero es una apriete contra Olimpia para que le liberen a Olveira. Porque hace cuánto que venimos diciendo Olveira se quiere ir, y acá lo ratificó su representante. O sea, su representante dice que él quiere cambiar de aire, pero después le dispara a Olimpia, dice que no pagó, que no sé cuántas cosas más dijo. Ustedes escucharon, ¿verdad? Porque no le pagó ni a River el pase original, estamos hablando de 2 años. Y que es dueño del 50% y no pueden pedir el dinero que pide Olimpia. Bueno, Olimpia puede pedir, porque como si tiene contrato vigente con el club. Sí, pero si hay deuda. Bueno, pero la deuda que se reclame después, Dani, ¿cuántos casos hay de...? Porque nosotros vamos a... Ramón Sosa. De los paraguayos que se van y... Claro, Ramón Sosa no había pagado nada y lo transfirió. Por eso. Claro, pero si tiene papel firmado... Sí, pero son casos que no deberían... Yo voy nomás que creo que el representante mete presión diciendo, no, es que Olimpia cumplió con todo para ser el dueño que dice ser,
y exigir ese monto, por eso allí ya daba inclusive, respetando la propiedad que tiene Olimpia, el monto que pide. Y en el tema deportivo, acá cuando se hablaba de que... ¿Cuánto pide Olimpia? No sé cuánto le habrá Pues pedido, pero... Me pareció escuchar 800.000. El representante de la información de Huracán hablaba de tener $500.000 para la operación. Tiene 30 años, Gastón. ¿Pero para una transacción o para un préstamo? Yo creo que para un porcentaje del pase. De palabras arreglaron con Matías Espinosa en Libertad. Es lo que justamente ayer estábamos hablando. La gran demonio. Sí, señor, la gran demonio. No, y en el tema deportivo... Que Libertad podía todavía pegar, y más al enterarse que Olimpia ya le envió la propuesta. Mira que acá lo tenemos a Johnny en la mesa y le preguntaba también lo de Zavala, y él refuerza un poco la teoría de lo que yo percibí en el comunicado, en estos varios frentes, pero en el tema de Olveira, yo me acuerdo que decía, no, que venga Peñarol, Nacional, Huracán, y que se lleve comprando, préstamo no. Lo que pasa es que el jugador, entiende, o sea, él gracias a Olimpia se convirtió en jugador de selección. Pero el gracias a Olimpia es jugando en Olimpia, porque él era el suplente de Alfredo Aguilar. Él se adueña del arco cuando Alfredo le agarra la enfermedad y ya no soltó. O sea, el puesto tiene esa complejidad, que vos te convertís en lo que sos. Es muy claro, es un juego del representante de presión. Sí, pero... Está presionando para sacarlo a Olveira. Sí, porque él sabe, Bruno, que no va a arrancar siendo titular. Si bien eso es, también hay que ver cómo le va a Juan Espínola. Porque para Chiqui, en el arranque del campeonato, el 19 o el 20 o el 21, el arquero titular será Juan Espínola. 1 millón, dijo el periodista uruguayo, dice. $1 millón. Y lo que pasa es que yo creo que la última vez habrá sido justamente con Chiqui, con lo de Barreto, cuando estaba Ascona. Pero, ¿qué técnico saca a un arquero por rendimiento? Tenés que ser muy malo. Y a ver, lo que menos son Espínola y Olveira son malos arqueros. O sea, Olveira sabe que si no le pasa algo a Juan, él no va a jugar. Sí. Él no jugó el segundo semestre. O sea, él no jugó cuando se recuperó de la lesión en Ciudad del Este. Por eso, o sea, entendiendo que Olimpia tiene desde los documentos, yo creo que por eso es una presión, y para no quedar como una especie de berrinche deportivo nomás, el representante le apuntó a que Olimpia no pagó todo a River. Es como diciéndole, no, tampoco se hagan los duros cuando también tienen sus deudas. Pero o sea, Olimpia pide por el 50% $1 millón según el periodista. Regis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? Bueno, acá estábamos adelantando esta información y queríamos confirmar. ¿Hay arreglo de palabra con Matías Espinosa de Libertad? Sí, así mismo. Hoy tuvieron una reunión, Matías, con los dirigentes, y me pasó la propuesta, y yo creo que la propuesta está buena, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Y también sirve para calhar algunos, ¿no? Que dicen que yo robo los jugadores, y que aprenda que yo hago respetar los jugadores, no robo jugadores. Sí, claro, lo que había surgido de alguna parte de Regis. ¿Por cuánto tiempo va a ser la ampliación para Espinosa? ¿Por 2 años? 4. 4 años, epa. Sí. 4 años de contrato, perdón. 4 años de contrato. Sí, este fue el pedido, 4 años, una prima y un sueldo normal. Ah, prima y sueldo, ¿eh? Perdón, 4, eso fue lo que pidió el jugador. 4 años más prima y una mejora salarial. Sí, sí. ¿Las 3 cosas consiguió? Sí, sí, ahí estamos. Perdón, no tuvo efecto el hecho de que ayer, cuando hablamos, yo te dije que Olimpia le había enviado una propuesta formal a él y a Lucas Sanabria y Libertad. Ahí ya se enteró y se movió rápido. No, porque como yo te dije ayer, Bruno, hubo un sondeo de Olimpia, pero no con la propuesta oficial, ¿sí? De 2, 3 equipos de Brasil. Al jugador le enviaron. Obvio que todo eso, no, pero Regi, al jugador le hicieron saber cuánto le podían pagar. O sea, el jugador sabía. Sí, yo creo. Pero Libertad no. No, ya sé, pero Libertad sabía que Olimpia ya estaba tras él, que ya le hizo la propuesta inclusive, que le dijo cuánto le podía pagar. Sí, pero vuelvo a decir, la mejor propuesta oficial era de Brasil.
e Libertad igualou. Assim, na verdade, contento por Matias, que é um jogador que merece. E contento também porque permanece um clube que paga al día, um clube sério. Bueno, no, es que creo que me parece que el gran ganador. Pero acá solamente, porque ayer eu escutei até na mesa de vocês, não? Sim. Hablando que Gudjari me puteava. Eu ofereci $1 milhão quando o Topo Cáceres estava livre, já não tinha contrato e Gudjari não aceitou. Entendeu? Então eu não sei se eu sou comadreja, não sei o que, ou ele A ver, Federico. No, yo sabía que era contra Federico. Yo conté y fue real eso, Regis. ¿Te llamó comadreja o fue mentira? Sí, cierto. Sí, pero yo te digo algo, si yo ofrezco $1 millón por un jugador libre, yo soy el hijo de puta de la historia. No. Es más, si escuchaste bien, me gustaría que sea justo y que recuerde que dije que a Gudjari lo sacaron por eso, porque fue una... disculpame, termino. Termino, Regis, déjame terminar. Eso fue calificado como una negligencia por parte de quien era presidente de Libertad, no haber firmado los contratos con los jugadores. Por eso se fueron. Fue así la crónica. Yo hice un relato de lo que pasó. E é o riesgo que Libertad está sofrendo agora. Se tivesse chamado a Matias e a Sanabria há um ano, provavelmente arreglavam por la mitad nomás, ¿me entendés? Sí. Pero así funciona, o sea, mire, Gaspar serve Itaquari, hizo un torneo de la gran puta y se fue a Guarani. Y yo le felicito, agradezco, ¿me entendés? No puede estar porque termina o contrato enojado porque o jugador sale del club. Para isso existe o contrato, para isso existe o pré-contrato, para isso existe a extensão de contrato, ¿me entendés? Pero eu quedo feliz por Matias, ¿por quê? Porque eu trabalho para o jogador, melhorou seu sueldo, melhorou o tempo de contrato, está feliz, sabe que o clube paga al día. Recibe una prima, o sea que en estos tiempos que un jugador paraguayo en el fútbol paraguayo reciba una prima, Regis. Y 4 Esto años que vos de no estás contrato, contando. Y 4 años de contrato reales, porque hay gente que hace 4 y no te paga nunca, ¿verdad? Es famoso, pero cuando es muy ventajoso lo de Matías Espinosa, más que él está cuando tiene 25, 26 años. Más. Momento uma justo. prima em cotas de Libertad. É o que eu digo a Matias ou qualquer jogador de Libertad. A Libertad você pode firmar cotas quando queiras. Firmar o contrato, se te querem pagar de $1.000 e $1.000, firmar, porque Libertad paga. Em Cerro Porteño eu não firmaria esse contrato, pero nem a palo. Em cotas, sem cheque, jamás. Então, assim, vos maneja cada clube como seus dirigentes manejam, ¿me entendés? Ora, Libertad eu firmo, eu hablo a mis jogadores, se está em contrato, não necessita nem agarrar plata na mão, firmar nomás, porque Libertad vai cumprir al dia, e se não paga al dia, paga adelantado, ¿me entendés? O sea, as coisas buenas de um clube, você tem que dizer, ¿me entendés? Agora, eu não estou para roubar jogador de Libertad, como a gente disse. Eu estou para hacer respeitar mis jogadores. Sí, lo de Sanabria, ¿cómo queda lo de Sanabria? Sanabria também já melhoraram a proposta e a la tarde vamos mirar, não? Que cada jogador decide o que quer, não? E o clube também às vezes melhora mais para Matias, cada negociação é distinta, não? E cada jogador al final decide, o sea, no soy yo que decido, como la gente cree, ¿no? Aquí me envían 26 años tiene Matías. Es justito el contrato 4 años para un jugador de 26 es estupendo, ¿no? Te da una proyección de futuro muy importante. Bien. Se movió rápido Libertad. Pero yo creo que más que merecido, ¿no? Ninguna duda. Te aseguro que qualquer extranjero ia salir mais caro. E essa coisa que trato de fazer, que respeite a los paraguayos. No, Libertad sabe bien, alguna vez trajo en el puesto a Fangioni. Fangioni era un jugador muy caro, de mucha trayectoria. Él trajo a Becasi, Mayada, no sabe bien Libertad eso. Totalmente. Sí, pero sí, al final contento por Matías, contento por Libertad y contento por mí también, porque así la gente para de hablar de estupidez.
Pero nadie va a se acordar de que Matias renovó contrato con Libertad como Regis empresário. Seguro la gente va a se acordar si yo saco un jugador libre más adelante, ¿no? Nadie se acuerda que yo vendí a Mendieta, nadie se acuerda que yo vendí a Guinea Azul, nadie se acuerda que yo le veí $1 millón por Topo Cáceres estando libre. Nadie se acuerda que Camacho, Torito fueron echados de Libertad, porque la gente habla que yo saqué libre, fueron echados de Libertad. O sea, Torito fue vendido a Cerro Porteño. O sea, eso nadie se acuerda, ¿no? Y lo de Lucas Sanabria, ¿cuándo te va a responder Libertad? Yo creo que a la tarde. Lucas también se reunió hoy, hicieron una propuesta y ahora quedó pendiente de yo hablar con él, con su papá. Pero es decisión de él, ¿no? Tenemos otras propuestas y ahí él va a mirar lo que es mejor para él y elegir. Ya. Entiendo. O sea que está para continuar entonces también. Y no puedo responder porque es una decisión del jugador, Bruno. Pero es buena la propuesta. Buena propuesta, pero tenemos en manos mejores. ¿Tienen algo mejor de Brasil también? Lo mismo, claro. Lo mismo de Brasil. Lo mismo de Matías. Tenemos 4 propuestas mejores do que venían ofreciendo y después sí Libertad hizo una propuesta ya que ahí ya no tenemos como no aceitar, ¿no? Bueno, qué golpazo que está pegando Libertad. Vos nos estás anunciando que esta tarde se reúnen entonces con Lucas Sanabria, que es buena la propuesta. Reunido de mañana. ¿Cómo? Ya hicieron una propuesta. Ajá. Que Libertad ya se reunió con Sanabria. Ya se reunió. Ahora a la tarde sí, se reunió casi junto con Matías. Que esta tarde, ¿qué? No entendí muy bien. ¿Con Lucas Sanabria esta tarde qué? Yo hablo con él y con su papá por teléfono, porque yo estoy en Brasil, y para mirar o que él elige. Ya, ok. Claro, van a evaluar la propuesta. Le gusta más, pero... Ahora, una cosa que yo quiero dejar acá en claro, cómo hace diferencia un club que paga al día y otros que no, porque todo jugador cuando sí quiere seguir en Libertad es siempre por eso, ¿no? Porque Libertad hace 20 años paga al día, ¿no? Increíble y esa es la diferencia. Perfecto. Bueno, mira, Boche, yo la verdad, no sé, tengo que felicitarte, la verdad que no me esperaba esto. Usted, muchacho Federico, Dani, Johnny. No, yo sabía que Libertad iba a hacer un intento, pero no pensé que iba a ser ¿hace cuánto tan concreto? ¿Hace cuánto que yo no escuchaba lo de la prima para un jugador paraguayo que continúa en un club acá? Prima sí para uno que venía del extranjero, que le ponían en el sueldo. Por ejemplo, te decían, Federico, bueno, vos vas a venir, por decirte, te vamos a dar una prima de 200.000 y tu sueldo va a ser 30.000, y los 200.000 dividían 12 y te agregaba a tu sueldo. Así mismo, el famoso prorrateo. Exacto. Sí. No, pero no hay 12, no. Libertad no hace eso. A la pucha. Entonces, Dani, Johnny, muchachos, Federico, es un golazo, ¿verdad? De Matías Espinosa, ¿verdad? No sé, me parece que... Bueno, ¿qué otro jugador? A ver. ¿Ya cerraste con Camacho o no? No, yo hablé con él y él ya tiene un contrato en manos, ¿no? Pero él está de vacaciones en Villa Florida y cuando creo que llega día 2 y si estamos de acuerdo ya empezaría a entrenar en Tacuarí, ¿no? Pero vuelvo a decir, ya tiene un contrato, falta la firma
está se haciendo del importante, pero bueno, es un jugador importante, entonces tenemos que esperar nomás. La pucha, Basilio si le va a tratar a ¿cómo digo? Se hace el importante a la pucha. Yo si soy Camacho, hermano. É que Camacho yo negocio conmigo mismo. Yo soy gerenciador de Taquari y negocio con Regis de empresario, ¿me entiendes? A la pucha. Y bueno, te conoce con Telemaña, hermano, así o que... sea, imagínate, ¿no? Su representante negocia con el gerenciador de Tacuarí, la misma persona. Increíble. Está bien. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Regi. No sé si... Perdón, ¿hay alguna otra primicia, algún otro jugador, algo que no te preguntamos que no se nos pase, por favor? Lo de Recalde, ¿cómo está? Lo de Pollo Recalde a Brasil, ¿cómo está? Ya salió, creo que en la prensa, ¿no? Pollo Recalde está dejando news, yendo a un equipo de Brasil, de Serie B de Brasil, donde hicieron una propuesta financiera mucho mejor y por más tiempo de contrato. ¿De qué club estamos hablando? ¿Cómo? ¿De qué club estamos hablando? Yo prefiero no decir porque los dirigentes se enojan, pero ya salió en la prensa. Y bueno, pero si ya... decime esa prensa, ¿dónde buscamos? ¿Qué club salió? Es que después me putean, Bruno. Los dirigentes... No, pero decime ya que... está todo firmado ya. No, está bien, pero el Pollo Recalde ya está en Río de Janeiro. No es el equipo de Río. No es equipo de Río. ¿Y dónde buscamos? Está en Rosario todavía, firmando las decisiones, todo, ¿no? Y se presentaría el equipo de Brasil solo el año que viene, pero ya nos hicieron una propuesta increíblemente muy buena en se tratando de Serie B de Brasil. Y bueno, no tuvimos como decir no. ¿Es de segunda división? Sí, segunda división. Bueno, ahí está la noticia, entonces atención, red de Twitter. Iría a un club de segunda división de Brasil, Pollo Recalde, que en estos momentos está haciendo los papeleos de rescisión con Newell's. ¿Y dónde podemos buscar esta noticia? ¿Dónde está la noticia? ¿En qué? Acá encontramos rápido. Ya salió en algunos locales. Bueno, está bien. Ya salió en alguna prensa. Se hará, me dicen acá. Lo digo yo, no vos. Vos sos bueno, vos vas a enterar rápido. Ahí está, muy bien. Se hará entonces, completamos la información. Se hará el destino de Pollo Recalde, segunda división de fútbol brasileño, y que paga, decís, un monto muy importante entonces. Gracias, Regi. Si no volvemos a hablar, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y no vayas a joder con ninguna bomba, hermano, porque no sé, te veo como que sos de esas criaturas que hace explotar 12 por 1. Gracias, Regis. Gracias, feliz año para ustedes también. Suerte, chao. Bueno, si se hará, me confirman acá. Se hará. Mira, oye, se hará. Le va a pagar mejor que Newell's. Y poneme otra vez y pasame por favor, mi querido Obi. Golazo de media cancha para Matías Espinosa. Consiguió extender su contrato con Libertad por 4 años. Nos adelantó esto, Regis. 4 años de contrato. Prima. Y mejoró el sueldo que le ofrecieron desde Brasil. Esto nos adelantaba Regis. Sí, así mismo. Hoy tuvieron una reunión, Matías, con los dirigentes. Y me pasó la propuesta y yo creo que la propuesta está buena. ¿Por 2 años? 4. Una prima y un sueldo normal. ¿Las 3 cosas consiguió? Sí. Ahí estamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Me corrijo, igualó. O sea, él consiguió prima, 4 años de contrato y que le igualen el sueldo que le ofrecieron en Brasil. Matías Espinosa. Solo Libertad sabrá cuánto incidió, ¿no? Lo de Olimpia. Pero por eso... Sí, yo creo que sí. No, por Lo eso... que pasa es que Regis no quiere reconocer eso, ¿verdad?
Con el demonio Vareiro pasó la misma Claro. cosa. La noche hablamos acá y al día siguiente le llamaron. ¿Será que la lesión de Zavala también colaboró un poco? Y yo creo que sí. Ahora, la pregunta es si igual va a Tito. Yo creo que ahora no, ¿eh? Yo creo que ahora lo de Tito se complica. Sí. No le van a pedir que vuelva, ¿verdad, Johnny? Digo, con lo de Zavala. Y sí, la Porque, a abierta, ver, me imagino, no sé. ¿Pasó algún caso? Yo creo que... Tito está libre. Que tiene la Que solución. Tito vuelva. No, yo Volvé, Tito. Exactamente. Pero vamos a hacer un sondeo. 10 audio WhatsApp. Y Si después el tiro hincha el Olimpia no. quiere o no ante esta situación ahora que vuelva Tito Torres. Y después voy a tirar el nombre del lateral izquierdo de Olimpia en este momento, que está en el plantel, joven. Bueno. Categoría 2004. Una nueva experiencia residencial llega con Barrio Monte Alto. Descubrí la serenidad y comodidad en Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, estratégicamente ubicado para conectarte con todo lo que necesitas. Una imperdible oportunidad para adquirir tu lote a pasos de la ruta PY06 en una fracción que te ofrece servicio de energía eléctrica, calles empedradas y en una zona poblada de alto crecimiento. Itapúa, escuche bien, señora, señor Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, no te pierdas esta oportunidad única. Barrio Monte Alto, cuotas accesibles desde solo 290.000 guaraníes hoy. ¿Escuchaste bien? WhatsApp Raíces, Inmobiliaria Raíces, qué grande, Inmobiliaria Raíces, sí señor, 0982-598-302. Repito, anote, 0982-598-302. Vamos, Edgar. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es la cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol. Así que no te olvides ello. Pichupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Julio Recalde está dejando News, indo a un equipo de Brasil, de Série B de Brasil, donde hicieron una propuesta financiera mucho mejor y por más tiempo de contrato. Está en Rosario todavía, firmando las decisiones, todo, ¿no? Y se presentaría el equipo de Brasil solo el año que viene, pero ya nos hicieron una propuesta increíblemente muy buena en se tratando de Série B de Brasil. No tuvimos como decir no, ¿no? Es de segunda división. Sí, segunda división. Leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol nutre tus emociones, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre.
ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swing te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. ¿Saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda esos riquísimos sabores? Ochi, por supuesto. Qué ricas se ven las pancetas ahumadas en la pizza y hamburguesa. Es una delicia. Los salamitos y el salamiton, infaltables en las picadas entre amigos. El Frankfurter, la especialidad alemana más deliciosa. Y las morcillas y mini morsis, por favor que no falten en las parrillas. Productos Ochi, lo mejor. 10 audio WhatsApp. Ante la continuidad de Matías Espinosa en Libertad, le igualó el sueldo de Brasil, 4 años de contrato, prima. Tito Torres, si el hincha Olimpia quiere que vuelva o no. Vamos a probar un poco, mi querido Obi. A ver. Quiero mandarle un saludo muy especial ayer. Espera al Uber. O sea que me subí acá en Uber. Le voy a poner 5, espectacular. Estaba escuchando la radio y estaba escuchando nuestro programa y después le siguió escuchando a Guillermo y a Roberto. ¿Está bien? Espera que Federico. Teneme paciencia con los audios WhatsApp, Federico. No, yo sé que vos... Está el tema del Uber, el saludo al señor... Y sí, ya le mandé saludos, es que no encuentro pues su nombre. La otra vez era el otro que te trajo era Rogelio Benítez. Ese me acuerdo. Sí, Rogelio Benítez, sí. Y este ya le califiqué ahora, pero no encuentro su nombre, pues. 5 le puse. Pero muy buena atención, espectacular, bien, muy decente, aire acondicionado, tranquilo. De Matías Espinosa. Que vuelva Tito, de allá después otro año de eso, güey. 4 años de contrato, prima. Que vuelva Tito, José del área. No, Tito Torres, o sea, me voy a tranquilizar. Mita chonga, ya me veo menos, mi caí tú ya está, va sin vergüenza. No, que vuelva, siempre, Tito Torres. Lo único que no tenían que irse eran Tito y Ale. Y Ale agarró otro rumbo y se le entiende, pero Tito, bienvenido siempre. Cuánta alegría ya nos dio ese caucho. Hola, BC Carinal. Bueno, muchachos, yo creo que Tito Torres ya cumplió en Olimpia, ya cerró un ciclo. Puede jugar donde a él se le plazca. Era obvio, Bruno, que Matías iba a quedar en Libertad. Libertad hace siempre la misma. Esa es su manera de negociación. Ya hizo ya con el demonio alguna vez. Bruno, uno que Olimpia puede traer que Nacional rindió con Pedro Sarabia. Fue a Argentina pero jugó poco. Es Wilson Ibarrola. En Nacional la rompió. Cada partido era titular indiscutible con Sarabia. Tenía un ida y vuelta. No, para nada, Tito Torres, que se vaya donde quiera, que se vaya a hacer TikTok en otro club. Tito, sí, la máquina que se queda en Olimpia, la historia otro. Qué buen comentario que hiciste, qué interesante noticia nos diste eso del quechuche, qué interesante todo. Yo creo que ahora voy a dormir tranquilo a las 7 después de saber todo lo que pasó contigo y... Oíme, anda nomás a dormir tranquilo, atender nomás que no esté otro más en tu cama. Dale. Vamos con audio WhatsApp. Hola Bruno, ¿cómo te duele la verdad lo que está pasando en Olimpia? Porque eres olimpista. No sé ni cómo haces cuando Cero Porteño le hace un gol.
a Olimpia, para relatarlo así, ser objetivo. ¿Este que es puertorriqueño? ¿De dónde? Brasiguayo, no sé, un tono medio raro tenía. No, a veces Cardinal. Tito Torres ya terminó su ciclo. Gracias, Tito, por todo. Ahora tiene que venir Sergio Mendoza, el mejor lateral izquierdo de Trinidense. Por favor, vámonos a Olimpia. Buenas tardes, Cardinal. Que vuelva Tito Torres. Daispori, lateral izquierdo. Va, Bruno, va en la puerta, se haga acá Argentina, sea. Esta vez, semejante Mercedes, con el aunque sea de pagar la de Uber, o peda saludo, o cuando juega. No, ¿cómo ves si eso no aplica? No, muchacho, no, es ni así. Johnny, ¿quién es el lateral izquierdo que tiene Olimpia ahora? Lateral izquierdo, categoría 2004. Me dicen que le gusta muchísimo a Francisco Chiquiarse. Es un lateral de proyección, también tiene marca, se llama Víctor Raúl Palacios. Vamos anotando su nombre. Víctor Raúl Palacios. Exacto. Jugaba en la categoría sub-19, fue campeón. Nunca fue subido, ¿verdad? Aunque sea para concentrar. Es la primera vez. Por eso. La primera vez que mira que Olimpia este año, después de haber quedado fuera de la Libertadores y quedar fuera de combate al título, hubo un sube y baja de varios jóvenes, pero sí. no con él no registraba ese apellido. Sí. Víctor Raúl Palacios, lateral izquierdo. Y hoy por hoy, o sea, el fin de semana del 19, ¿él jugaría o es el famoso, bueno, que haga grupo, pero a la hora de la verdad? Y mira que que hasta eso, o sea, ¿quién, por ejemplo, aparecería como, mira que hasta se le fue Mateo Gamarra? Mateo solía jugar como 4. Sí. Y Tito tenía esa flexibilidad, ¿no? Tito terminó siendo volante y jugaba como marcador de punta. Que Hugo Fernández, que juegue... Adelantamos, Quintana. Perdón que te interrumpa, Johnny. Dale, poneme por favor. Ya tenemos tiempo de contrato inclusive. Vía Wilson González. Atención, foto de Pollo Recalde. Pollo Recalde en estos momentos se está desvinculando de Newell's. Exclusiva. Y va al Ceará de la segunda división del fútbol brasileño por 2 años. 2 años de contrato para el Pollo Recalde en el Ceará del fútbol brasileño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, perdón, estabas diciendo, Johnny. Sí, decía el caso de Víctor Raúl Palacios. Víctor Raúl Palacios, o si no aparece un lateral izquierdo de categoría, alguien que al llegar se ponga la camiseta, seguramente va a tener chance él para arrancar el campeonato. Porque es de la cantera, conoce bien, y lo más importante es que le gusta a Francisco Arce. Lo convocó, ya lo tenía como alternativa en caso que no aparezca otro lateral. Zavala y Palacios. Si aparecía otro lateral de mayor experiencia, Palacios iba a formar parte del grupo. Pero con esto me parece que hasta podría pasar el frente. Ni un partido, ¿no? Ni un partido. Pero igual Olimpia no puede quedarse con claro, tiene que contratar un lateral de oficio, porque Zavala 4 meses, hermano querido. ¿Qué escuchaste, Johnny? Contame por la verdad. Vamos a poder chismosear acá entre nosotros. ¿Qué es lo que pasó con Zavala? Y según las informaciones, él se lesiona en la primera práctica, que fue el 26. Fue el martes. El martes. A la mañana. Pero hicieron fútbol, Pico. No. Pasa que en el primer contacto con el técnico, después de la pausa, se hace un trabajo físico a la mañana. Esta fue una práctica a la tarde. Perdón, Johnny. Esto no es lo que me dijiste, o sea, ¿cómo es? En Olimpia, entonces, como marcaba hace rato Federico, ¿se equivocaron en el comunicado o el famoso se dice una cosa y se piensa en otra cosa? Y es difícil, Daniel, tener la película clara. Es que yo te escucho ahora y, o sea, hace rato me dijiste, o es el off the record y con lo que dice el comunicado, porque a mí, repito, yo leo el comunicado y yo no sé cómo son los casos de si es que un jugador se lesiona en vacaciones. Y ustedes recordaban lo de Pellerano y lo de Polenta. Pellerano se lesiona, se cae del tobogán
y se golpea la espalda. Claro, lo de Pellerano salió a través de los estudios, una placa. Sí. Que se hacen los jugadores cuando ingresan y ahí le detectan, porque Pellerano iba a pasar de contrabando, o sea, él no iba a contar porque sabía que se lesionó en una cuestión totalmente con falta de precaución. Claro, yo leyendo este en aquel comunicado momento también puedo decir, ¿será que Zavala tuvo lo mismo de Pellerano? Que se lesionó antes y en la primera reunión se le detecta, o es que en la primera él se lesiona. Mira, la primera práctica fue el martes a las 18. Pero esa práctica fue más bien un encuentro, revisión médica. Y de esa habla el comunicado. Y ese entrenamiento fue a las 18, allí en el campo, un poco de corrida, nada fuerte, nada importante. Pero yo consultaba esta situación, Daniel, porque llegan informaciones o rumores que supuestamente él se lesiona fuera del club. Y yo consultaba esta situación y la persona que me respondió, él puede llegar, pero se le va a notar caminando esta lesión, porque es el dedito y no puedes pisar del todo. Se te va a notar la lesión, al no ser que al no ser que sea una lesión y que él pueda aguantar, y en el primer movimiento ahí se rompió totalmente. Por acá también un kinesiólogo me escribía que al pisar mal también se puede romper. Al pisar, no sé en dónde hicieron la pretemporada, creo que en Raquiura trabajaron. No. La primera práctica fue en la Villa. Pero Olimpia no le compró todavía el pase, Johnny, a él. Pero le manifestó ya el club que quiere comprar. Y eso ya es un compromiso. A mí me dijeron que ya arregló con el jugador. ¿Con él y con Espínola? Con él y Espínola. Sí. No, pero le comunicó al club italiano que quiere hacer uso de la opción. Entonces ahí ya está haciendo un compromiso. Sí, claro. No puede decirle ahora, no sabes que al final no vamos a comprar nomás. ¿Cómo eso es? A no ser que se justifique, bueno, este jugador vino lesionado a iniciar la pretemporada. Ya compró. Ya compraron. Sí, ya compraron. Espínola y... el 10 de diciembre pasado ya se pagó. Sí, claro. Ese me parece que es un dato muy clave, importante. Olimpia comunicó en noviembre de que hará uso de la opción. El 6 anunció y el 10 pagó, me dice Wilson González. Y después se pagó. Se confirmó que se hará uso de la opción y después se pagó. Y con esto no queda otra que aguardar la recuperación. Es diferente al caso de Pellerano, porque Pellerano estaba para renovar. Mira, que por una cuestión de día nomás. O sea, hace unas semanas Zavala estaba en la misma de Pellerano. Sí, claro. Estaba para renovar. Se da acá la diferencia que ya renovó. Para marcar un poco la mala pata, suerte, fortuna, racha que ha tenido Olimpia en este 2023. Y justo con un jugador que yo no recuerdo ninguna lesión de Zavala. Pero lo concreto es que si se lesionó fue en el entrenamiento más suave que tuvo Olimpia, que es el primero, aquel martes en la Villa Olimpia. Porque el otro entrenamiento fue a las 6 en Raquiura ayer y a las 18 en la Villa Olimpia. A la vuelta a la pausa, cerro a fondo, señores. Johnny, vos tuviste ayer, porque Juanma está de vacaciones, explicamos bien esto siempre. Sí. Cubriendo lo de Cerro Porteño. ¿Qué tal, Johnny? ¿Te tratan bien? ¿verdad? Bien, excelente, con bocadito, con gaseosa, bien los colegas de... Bueno, pero por los bocaditos vos ya decís que te atienden bien, ¿no? Sí, claro, yo te hablo del trato, de la persona, de... Excelente, impecable. Los colegas, cómo te reciben, porque viste que vos sos chancho de otro chiquero. Sí. El jefe de prensa, por ejemplo, me recibió muy bien. Cuando yo le envío mensajes, le consulto por dónde está. Pero ¿y los colegas cómo te miran? Excelente. Es que son todos mis hijos los que están allí. Sí, son todos mis amigos, mis hijos. Cuando yo estaba... Dani Maciel, por ejemplo, de tu hijo. No, Dani Maciel no va a la práctica. Él no va a la práctica.
Pepi Torres Por también. ejemplo, Juan Denis, yo estaba cubriendo, porque yo llegué a cubrir Cerro. O sea, vos ya sos una especie de papaguazú, te respetan. Pepi Torres, por ejemplo, de la nueva cama, él te respeta. Torres es mi informante. Yo le consulto, por ejemplo, le digo, ¿por dónde se accede? Johnny, tenés que venir por acá, te esperamos. Ya. Bien, entonces, sí. Es que yo soy muy respetuoso. Yo creo que eso es más palo, vos decís, o sea, cuando dijiste acá hay bocadito, como que no limpia, ¿a eso vos te referías? Atención, no, señores. Yo creo que a eso se refiere. Grave denuncia. No. Adelantamos esta información. Johnny González, cronista de ABC Cardinal, denuncia la diferencia de trato con bocaditos en Cerro Porteño y que en Olimpia no sirven bocaditos. No, al contrario. También en cada conferencia de prensa, el amigo Joel Barrios. Pues yo no te veo, a vos atropellando, pues. Yo te conozco. Es que primero hay que hacer el trabajo. El trabajo. Simplemente destacaba que la atención es muy buena, o fue muy buena. Pero ayer hubo conferencia en Cerro. No, solamente imágenes. Ya contamos los detalles. Mira que Johnny era flaquito. Flaquito Johnny, y obviamente no ganaba lo que está ganando acá, ¿verdad? Y hacían el vete al partido al lado de mi cabina, y ahí vos por el vídeo le veías. Y a los 40 del primer tiempo tenía la bocadita y era el redactor. Y su comentarista era el doctor, ¿cómo es? Correa López. Y vos sabés que traía bocadita a los 40 del primer tiempo. Y ya comía el tipo. Y el doctor Correa López le metía la mano. Sí, Johnny mirando, le relatando. El primer tiempo que nunca terminaba. ¿Miento, Johnny, o no? ¿Miento o no? Terminaba ese primer tiempo. Pasaba a todos los relatores. Porque en el minuto 40 ya llevaban el bocadito y vos tenías que esperar 5 minutos, 7 tal vez. Y después él dijo para sus comentarios del tipo que estaba bien comido y te dijo, te quedaba, Vamos a darle, ya venimos. Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Avenida Artigas, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunicate con nosotros al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quimfa. Imagina un año sin cuotas de seguro médico, con salud protegida. Adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. Ya está disponible la TV más grande de Samsung, la nueva TV QLED de 98 pulgadas. Te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/PY. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. Bueno, a ver. Hace 10 años del accidente que cambió la vida de Michael Schumacher. Qué increíble esta historia de Schumacher. Porque él estaba en otro país. No estaba en Francia. Porque el accidente ocurrió en los Alpes de Francia. Ya me voy a acordar, creo que Malibú o algo así se llama el lugar. Y es increíble, mi querido Johnny, cuando te va a pasar algo. Ellos iban a ir a Melbourne, Australia, a hacer, ¿cómo se llama eso que te tiras y cómo se llama, Chune, eso que para caídas, claro, ¿cómo se dice paracaídas? Ahí está, bueno, eso, gracias. Bueno, y aparentemente reportaban que había mal tiempo. Y entonces Schumacher le dice a la esposa, ¿y por qué no nos vamos a esquiar?, le dice. Y van a los Alpes de Francia, ya me voy a acordar el nombre, y
Maribel, ahí está, Maribel se llama. Maribel se llama, es un lugar turístico muy concurrido. ¿Y qué pasa? Él sale a esquiar y vio que una persona tuvo un accidente. O sea, que se cayó una persona y él, queriendo ayudarle, desvía su trayecto, y cuando desvió porque venía a gran velocidad, cuando él desvió su trayecto, él no se percató que había unas rocas al costado, o sea, más adelante, hacia el costado, y ahí es donde se produce el accidente muy fuerte, porque él pega de pleno, o sea, su cabeza pega de pleno contra unas rocas que estaban ahí, que él no vio, él no se percató. Él quiso desviar al ver la persona que estaba accidentada, estaba en otro punto, él desvió su trayecto, y al desviar el trayecto, ahí él se cae contra las rocas. Imagínate lo que es, ¿verdad? Sí. Qué increíble, ¿no? Una persona que permanentemente está en el ruido. No, pero la adrenalina es, o sea, buscando siempre la adrenalina, porque sí, de querer irte a hacer paracaidismo, te vas a hacer, o sea, inquieto, o sea, no cualquiera, vos te quedarías a ver Netflix, no sé, tomar un chocolate, pero el tipo estaba pensando en tirar en paracaídas o ir a esquiar. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Y bueno, uno de los más grandes pilotos de la historia de la Fórmula 1, porque mira que ganó 7 veces el título, lo alcanzó Hamilton, son los dos más ganadores en la historia de la Fórmula 1, y después viene Fangio con 5. Entonces, pues, es realmente 10 años ya pasaron y él sigue en estado vegetativo, ¿verdad? Por el golpe. Y sin posibilidad ya dijo su... Y a 5 días de cumplir 44 años. ¿Ahora? Mira vos. 10 años sí, me acuerdo, sí. No, él sufrió ese accidente, Federico, 5 días antes de cumplir 44 años. Sí. O sea, muy joven. ¿Quién está, Wilson? Hugo Benítez, Batecopio. ¿Cómo está, Hugo? Hola, Pate Bruno. Tranquilo, paz será. Por fin será. No, ya. De ya de que llama, pero Hugo. Ya firma, ya festejamos. No, pero ayer el presidente Ameliano nos dijo que ya hay pleno acuerdo, ya inclusive hubo un intercambio de mails, ¿verdad? De una comunicación por escrito donde Ameliano aceptaba la propuesta de la Olimpia. Escuchar lo que nos decía Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. Recibimos el pedido del Club Olimpia de un préstamo y bueno, ya contestamos que aceptábamos la opción que ellos solicitaban. Hay un preacuerdo entre Ameliano y Olimpia por Hugo Benítez. Sí, aceptamos lo que ellos nos propusieron. ¿El préstamo es con opción a compra? Sí, con opción a compra. ¿Definitiva por el 100% o por el qué porcentaje? Por el 80. El préstamo es con cargo, presidente, o sea, ¿va a pagar algo Olimpia ahora por el préstamo? Sí, va a pagar. ¿Escuchaste, Hugo? Sí, se informó y nada. Todos los detalles te estamos contando, hermano querido. Ahí va. No importamos. ¿Habio Hugo será? Ni cuál. Depende, es más chiquiarse. Me gratis ya, guarda. Olimpia PMA gratis de Cubata. Y pues, el más grande de Paraguay, nada, de Guasino, Guaseta. ¿Debe Olimpista o ir a Hugo? No tengo club ahora, no tengo club. Pero me gusta mucho la hinchada de Olimpia. Ah, ya. Sí, porque la Arielo y Merireco, a ver ya, o pomamos a Curindere Heina. ¿Cómo es que le dijo? Ojalá se dé tu última oportunidad. Si esta no es la vencida. Sí. ¿No querés para tu motivador, Hugo? Ariel Mareco. Hugo, ¿y cómo vas a hacer vos? ¿Qué te dijeron? ¿Qué indicación te dio? ¿Vos vas a hacer la pretemporada ahora con Ameliano hasta que Olimpia abra el libro de pases y pueda ficharte? ¿O cómo va a ser el tema?
No, no me dijeron nada todavía. Yo estoy con Ameliano ahora haciendo la pretemporada. O sea, estoy metido acá, no pensando mucho en eso, ¿verdad? Porque muchas veces no se da y ya me pasó. Y así que estoy más metido en lo que es Ameliano ahora. Pero el presidente ya te comunicó, ya te dijo, ¿verdad? Sí, me dijo, o sea, no, todavía no hablamos bien, estoy en la práctica, pero no me habla mucho el tema de eso también. Ah, no te habla mucho. Sí. A mí me dijeron, Bruno, que el primer nombre que va a saltar en las redes sociales, porque Olimpia la próxima semana, la última semana de diciembre, va a abrir la ventana. ¿Cuándo? Y la próxima semana, la idea era mañana. Nuevo año. Los primeros días del año. Mañana. Pero me parece que mañana no llegan... es el último día hábil de este año. Exacto. No llegan para esta semana, para mañana. Entonces, probablemente el martes, los primeros días de enero. Claro. Martes ya, 2 de enero. Sí. ¿Y qué sería el primer nombre en saltar en las redes sociales? Hugo Benítez. Mira. El jugador de América. Pero entonces vos estás haciendo la pretemporada con Ameliano. Sí, así mismo. Y bueno, y después pues los preparadores físicos se pondrán de acuerdo. Vos le decís, bueno, pea la yapoa, profesor, y te suma al equipo, al grupo de los Olimpia, ¿verdad? No sé cómo eso, atléticamente, ¿cómo sería? Sí, creo que sería así, o sea, si me voy me tienen que preguntar qué estaba haciendo, pero estamos corriendo como locos acá. Hugo, y hablaron ya contigo de tu contrato, de lo que vos tenés que ganar. No, todavía, eso tengo que hoy justamente me llamó mi empresario para allá a ver, o sea, para hablar un poco, vamos a ver cómo es el tema. Claro, porque lo que vos te vas es por un año, y si hace bien la cosa, ahí Olimpia compraría tu pase, ¿verdad? Sí, eso ya va a depender de mí. Claro. Pero para vos, claro que vas a ganar más que en Ameliano, eso está claro, ¿verdad? Pero es una gran vidriera para vos, Hugo. O sea, si vos haces una buena campaña en la Sudamericana o en el torneo local, me parece que... ¿Qué pasa, Dani? No, si podés jugar la Sudamericana, viste que Olimpia va contra Ameliano. Eso no pregunté, ¿será? ¿Vas a poder jugar contra Ameliano? Sí, creo que sí. Creo que voy a poder. Sí, yo me imagino que Olimpia habrá puesto eso, no le va a aceptar. Más sabiendo que es el rival en la Sudamericana. Y por eso, no creo que Olimpia le haya aceptado, o sea, le habrá negociado eso, ¿verdad? Hugo, y o sea, a ver, para vos no es lo económico lo más importante ahora, o sí también es importante que arreglen un buen sueldo contigo. No, o sea, para mí lo mejor sería ir y mostrarme ahí. Después, como siempre me dice mi empresario, ahora no vamos a ganar dinero, no vamos a ganar tanto dinero, pero va a haber algo. Claro, una mejoría. Sí. ¿Cuántos años vos tenés, Hugo? 24. Sí, esta es una buena edad para hacer una buena campaña e irte afuera. Decime, para cerrar la nota, ¿cómo vos lográs? Porque alguna vez yo le pregunté al demonio Vareiro, viste que él salta, él es chico, pero salta. Y no sé si vos alguna vez saltaste contra demonio Vareiro. Sí, la última vez que jugamos, salté con él, me pasó muchísimo. ¿Te ganó? Sí, o hasta para de ahí. Y bueno, por eso, y él es chiquitito, no es grande, no es alto. Y yo le pregunté una vez cómo hacía para saltar, después te voy a contar, pero yo te pregunto a vos, ¿cómo vos tenés tan buen salto? Porque vos ¿cuánto vos tenés de estatura? 1,79. Y viste, no, es que sos demasiado alto. ¿Y cómo vos practicás para saltar o es natural? Es natural, o sea, depende de quién sea mi contrario. Si es más grande, le choco un chiquitito y ahí ya me da tiempo para ganarle. Le chocás un poquitito, es una cuestión de maña. Sí, ese es mi fuerte también. Porque al demonio yo le pregunté y él me dijo que cuando él era chico y joven, él ponía un mango
O sea, ataba un mango, una pelota en el mango. En el mango, y saltaba, y practicaba salto todos los días. Pues parece un resorte que tiene el tipo, o bebeo. Altísimo salta. Sí. Bueno, Hugo, en la dulce espera entonces el famoso... ¿Y vos viajás ahora a tus pagos, a tu ciudad? ¿Te vas con la familia al interior? Sí, el sábado después de terminar. ¿Mo guapen de Hugo? Mañana último y ahí tenemos libre. ¿Mo guapen de Hugo? Oviedo. O sea, hay que irme a Oviedo y 15 minutos, ¿verdad? Ovetense. Sí. Está bien. Bueno, Hugo, mucho éxito será. Cuidado, suerte. Gracias. Suerte, gracias, Hugo. Hugo Benítez, futuro central del Olimpia. Ahí va. ¿Reudave o Hugo será? Ni cuadra. Depende, es más chiqui, Arsendi. Me gratis ya, ¿verdad? Olimpia me da gratis de Cubata. Ni cuadra. El más grande de Paraguay, nada. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En el Shopping Mariscal sentimos la Navidad y para celebrar con todos nuestros clientes sorteamos 2 Audi Q2. Por tus compras desde 150.000 guaraníes participas en los sorteos a realizarse el 24 de diciembre y 6 de enero. Mientras más compras realices tendrás más oportunidades de ganar. Vení al Shopping Mariscal donde sentimos la Navidad. Con Sueño Lar encontrás el regalo de Navidad para quienes más querés con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú. Llamanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar, en nuestra casa matriz y en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad. Con características avanzadas y sistemas de asistencia, tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el Showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para obtener tu Ford Territory. Ford Ready for More. Vení a conectarte con la magia de las fiestas en Arete. Te esperamos con muchas sorpresas de fin de año, todos los días, en todas nuestras sucursales y también haciendo clic en arete.com.py. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita. Porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con Visión Banco, aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. En locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones en todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Visión, más digitales, más humanos. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil.
Centro de Neumático es ahora CENEU, Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios, neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CENEU, Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Síguenos en Instagram y Facebook como CENEU PY. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Sí, así mismo. Hoy tuvieron una reunión, Matías, con los dirigentes. Y me pasó la propuesta y yo creo que la propuesta está buena, ¿no? ¿Por 2 años? 4. Una premia, un sueldo normal. Contento también porque permanece un club que paga al día, un club serio. Bueno, a Libertad vos puedes firmar cuotas cuando quieras. Firmar o contrato, si te quieren pagar de $1.000 y $1.000, firmar, porque Libertad paga. En Cerro Porteño yo no firmaría este contrato, pero ni a palo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Este mes de diciembre, Kenton te trae increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, Joy 110, Viva 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976 10. Avanzá siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. No te olvides, no te pierdas. Barrio Monte Alto, cuotas accesibles desde solo 290.000 guaraníes. Esto, ¿dónde? En Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora. ¿Quién? Raíces, Inmobiliaria Raíces. 0982 598-302, Pujante Zona, Itapúa, a paso de la ruta PY06. Te ofrece servicio de energía eléctrica, calles empedradas, zona poblada de alto crecimiento. Bueno, ¿estuviste por Cerro Porteño, Johnny? Sí, señor. La presentación del, en este caso, del plantel, de los refuerzos, de los incorporados, el caso de Juan Manuel Iturbe, que según informaciones, ayer Federico estabas en lo correcto. Él no se iba a presentar, pero hubo un trabajo de la directiva, de los asesores jurídicos para destrabar la situación y se presentó a la tarde Juan Manuel Iturbe. Sí, así fue. Cristian Báez, el ex Guaraní Libertad, últimamente Independiente, Miguel Benítez, es Guaraní también, y el arquero Martín Arias, los 4 refuerzos de Cerro Porteño trabajando ya con el plantel principal, una tarea que consistió en la tarea física. Después, 35, 40 minutos después, arrancada la práctica, se fue llegando Juan José Zapag, Ariel Martínez. ¿Llegaron todos juntos? O sea, la plana... Primero el grupo del departamento de fútbol, Carrizosa, el señor Castillo, Petengil, Juan Carlos Petengil, y después el doctor Ariel Martínez, y por último Juan José Zapag, camisa roja, bien al estilo de verano. Lo he visto sonriente, contento estaba Zapag. Sí. Como pocas veces. Saludándole a todo, feliz. ¿Qué pasa? No, yo creo que esa es la cara del inicio, ¿verdad? O sea, todo inicio. Porque todo inicio. ¿Qué o sea, es lo que querés decir con eso, Chucho? No, te quiero ver. ¿Sabes qué falta que complete tu frase? Te quiero ver allá por mitad de año. No, es que todo. Eso no, falta que... no, pero ¿sabes lo que pasa? Hermano, tranquilo. No, Bruno, convengamos que Cerro tampoco. Tiene un buen plantel, Dani. Sí, vamos pero, a hablar. Mirá pero convengamos que no es el mercado. Porque muchos pueden relacionar esa expresión facial o el entusiasmo cuando vos medio rompiste el mercado. Cerro no ha tenido un mercado de fichaje fuerte, me parece que sí utilitario. Mira que lo de Iturbe más por una cuestión nostálgica, pero yo me acuerdo que cuando se daban las presentaciones de Báez, Miguel Benítez,
Arias creo que era el que medio a la gente le gustaba, pero no era. O sea que para vos fue como que fue hasta ahora flaco lo de Cerro en materia de incorporaciones. Yo creo que fue realista, no salió a romper el mercado porque las veces que salió le fue muy mal. Fíjate, o sea, compara esta con aquella de la euforia entre Asamblea y la compra del pase de Jan y la llegada de Moreno Martins. Por eso yo le colocaba lo de la sonrisa con lo de... Pero vendió un solo jugador, hermano querido. Sí, pero Cerro tiene que mejorar un montón. Si vos me preguntás, yo haría más incorporaciones fuertes, ¿verdad? Porque tener la Copa Libertadores, está obligado a ganar el Campeonato de Apertura. Pero, por ejemplo, a mí me parece buen jugador Báez. No sé en qué condiciones está, eso quiero aclarar. Me parece que es buen jugador y no sé en qué condiciones está también. Sí te puedo decir, Bruno, que jugó gran parte del campeonato con... Jugó hasta el último partido. Sí, hasta el último partido. Y bueno, incluso Ramón Sosa, que hace el golazo contra Independiente, a él le pasa como último hombre. No, o sea, está en ritmo. Tiene problemas de velocidad, tiene. Lo que sí él tiene es caudillo, tiene mucho carácter. Pero él tiene problemas de velocidad. A pesar de no ser muy alto ni muy pesado. No, yo me y otra cosa que tiene buena es gol. Y yo me acuerdo que en la dupla de Guaraní, Baez era el lento y Romaña era el rápido. Así es. Imagínate, Romaña que él puede capaz en un piquecito, pero no es precisamente para campo abierto, para entender. Yo creo que en el caso de Cerro, esta edición ha de ser la más austera, por lo menos desde la expectativa. Lo que nos dijo Petengui la vez pasada, que es blanquear lo que estratégicamente me parece correcto. El fixture le ayuda para que su gran objetivo del semestre 1 del 2024 sea el torneo local. Pero acordate que desde el 21 hasta traía a Boselli, traía a Moreno Martins. Y si no era ellos, se hablaba de Luis Adriano, se hablaba... Este año... Todavía no llegó y no sé si va a llegar el famoso delantero que va a completar la... Pero enero 22, ¿a quién trajo? Moreno Martins. No, él vino antes. No, para el 22 fue. Enero, ¿Sí? ¿22? Sí. Y para el 21 fue Boselli. En el 23 se rotaba... Perdón, 23, te digo 23. No. Este enero 23. No, sí, no... Fue muy... Vino Churín. Volvió Churín. Claro, pero también estaba en repechaje. Trajo al Tigre, que nunca anduvo. A Riveros. Trajo a Brock. A Brock, a Queso Fernández no, este enero fue... O sea, comparando este con aquel, este fue superior. ¿Cuál es de ahora? Al de Brock, el Tigre, el regreso de Churín y el Queso Fernández. Yo creo que aquel de Churín con Queso, y uno dice, pero ¿qué es lo que le pasa a Cerro? Todavía no contrataron al reemplazante de Pulpito y seguían trayendo delanteros. Pero estaba todavía Moreno. No, claro. Pero estaba todavía. Podríamos decir la diferencia, Daniel, Federico, Bruno, es que al inicio de la pretemporada están todos. ¿Y por qué están todos? Porque no se contrató más. Claro. O sea, Cerro trae... Lo justo, lo que pidió... Lo que pasa es que Cerro trajo 3 jugadores también en el medio del clausura, del segundo semestre. Porque Aramedita y Cecilio vinieron ya arrancados cuando se fueron los otros. Arzamendia también. Arzamendia vino antes. Pero en el segundo semestre vinieron... Arzamendia vino un poquito antes. Él, de hecho, llegó a arrancar el campeonato, pero los otros vinieron sobre la marcha. Y están todos, y hay 2 arqueros de primer nivel. Está el tema de los números 9. Sí. La lista que publicaba, y bien por la gente de Cerro, es grande la lista de jugadores de pretemporada. Jan Fernández, Alexis Martín. Dice Alexis Martín. ¿Será Martín su apellido? Para mí que es Arias su apellido. ¿Cómo? Alexis Martín. Así publica la cuenta de Cerro. Miguel Benítez, Alan Benítez, Víctor Cabañas, el que se había fracturado en aquel partido contra Libertad, Jorge Morel, Javier Báez, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia, Miguel Benítez, Miguel Martínez, Miguel Benítez, dije, el tercer arquero es Miguel Martínez, Miguel Benítez, Robert Piri da Mota, Rafael Carrascal, Fabricio Jara, Alexis Fariña, Federico Carrizo, Juan Iturbe, Enzo Jiménez, Luis Riveros, Cecilio Domínguez, Tobías Portillo, Diego Churín, Alfio Oviedo, Fernando Fernández. Después la lista continúa con juveniles: Jeremías Villanueva, Dylan Bobadilla, Juan Roldán, Alexis Prieto, Josué Servín, Mauro Bogado, Enzo Cabrera, César Bobadilla, Gabriel Aguayo y Edgar Páez. Me decía el colega Pepi Torres, y lo nombro a él porque
tiene muy buenas informaciones. Ayer me decía, ojo con Gabriel Aguayo, categoría 2005, extremo. Y los seleccionados, Sub-23, Alan Núñez, Ronaldo de Jesús, Fabricio Peralta y Wilder Viera. Es la lista que presentó Cerro para esta pretemporada. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos, construyendo juntos. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A. Llegó diciembre rojo a Guairá Pisos. Por todo este mes, los productos de la marca Eliane Elizabeth, losas americanas Color y los adhesivos Claucol liquidamos a precios de regalo. No te pierdas y acércate a nuestros 6 locales. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook Guairá Pisos Sanitarios y en Instagram como Guairá Pisos_sanitarios. La mejor Navidad está en Bristol. Aprovecha las mejores ofertas con hasta el 50% de descuento. Televisores, celulares, aires splits, PlayStation, heladeras, lavarropas y mucho más. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco? ¡Sí se puede! Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamos para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, ¡sí se puede! Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del país. Luan Construcciones te atiende en el 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Este mes de diciembre, Kenton te trae increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, Joy 110, Viva 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976-10-1010. Avanza siempre con Kenton. Checomer, respaldo total. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, tema de comentario, lo de el Diablito Echeverry, que al final hay un giro en la información, porque el grupo City lo compra el Manchester City. Y en principio la idea era dejarlo hasta diciembre del 2024 en el club. Pero ahora están informando que el club adquiriente, el Manchester City, lo quiere ya llevar a otro club del grupo, City. En este caso al Girona. Al Girona, que ustedes saben, está haciendo una campaña espectacular. Es uno de los punteros con el Real Madrid del fútbol español. 17 años. Sí. 25 millones de euros. Hablando de eso, está siendo muy famoso ahora el Club Luján. Luján. Primera sede del fútbol argentino, un club entre la D, la C
muchos partidos contra Deportivo Paraguayo en la historia, y ellos van a tocar $1 millón. Y son noticias por el tema de, justamente por el pase de Echeverry, que salió de Luján, se fue a River y le corresponde $1 millón, y son noticias, presidente. Es como dice, que Pinoza, hay que pensar que vamos a hacer bien. Pinoza, tenga un jugador 3 de noviembre con Almirón. 3 de noviembre recibió alguito chiquito. Sí, pero no, $1 millón no. $1 millón es una plata para la primera sede argentina. ¿Te imaginas, presidente, lo que es? Pero estará frotándose, hermano querido. Pero este es un equipo del Chaco, del Río Negro, el Deportivo Luján. ¿Qué es eso? El Club Deportivo Luján del barrio Río Negro, en el Chaco, dice. No se va para Paraguay, y en otro diablito Echeverría. Y ayer. Y si el Chaco ya es medio peligroso, si es Formosa, Clorinda, eso ya tenés que preguntarnos más ya bien. ¿Qué pasa, Chun, hermano? Bueno, cerrar lo que internacional, hermano, no se puede hacer. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año, te sugerimos los recomendados de Upisa. Bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos. Baterías Barta, con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Barta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo la elijo, Baterías Barta, un golazo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, atención, lo confirmó el propio Regis Márquez, representante de Matías Espinosa. Libertad cerró con Matías Espinosa, le va a pagar una prima, contrato de 4 años y le igualó el sueldo de la propuesta que tenía del fútbol brasileño. Sí, así mismo, hoy tuvieron una reunión Matías con los dirigentes y me pasó la propuesta y yo creo que la propuesta está buena, ¿no? ¿Por 2 años? 4, una prima y un sueldo normal. ¿Las 3 cosas consiguió? Sí, ahí estamos. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo.
Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Bueno, Federico está saliendo de vacaciones mañana. ¿Qué pasa? No, es que cada uno tiene sus seguidores, muchachos. Yo siempre cuando... Yo debo ser el único, porque cuando yo salgo de vacaciones ni se acuerdan de mí. Yo a cada rato digo, Federico sale de vacaciones, Chun está de vacaciones, porque la gente pregunta, pues, amigo. Entonces yo siempre digo, fulano está de vacaciones, no, por eso nomás no está. No, eso es cierto. La primera parte nomás lo que no es... Sí. No se ajusta Si miro, bien. Guancia, yo salgo de vacaciones, ni bola, nada. Pero hay veces que no tengo respuesta para la pregunta. Entonces ahí... A veces que no tengo respuesta para la pregunta, ¿no? El famoso... ¿Qué pasó con...? ¿Por qué no está ahí? Ariel dejó, no decir nada, ¿verdad? Ariel dejó la nota muy buena con Lito como legado antes de salir, y acá Federico tiró. Sí. No, pero cierto. Ariel está de vacaciones también. Bueno, Federico, vos arrancás mañana. Arranco mañana, sí. O sea, vos ya hoy, tu último programa es hoy. 2 de la tarde 2023. ya. Ya sos hombre libre. Chao. Fabio Sí. vuelve mañana, nos quedamos con Chun a defender a capa y espada. Wilson, vos te quedás también, ¿verdad? Vos de hecho sos el último en salir. Y te vas siempre a San Pablo con tu amigo. ¿Eh? El año que viene vamos a analizar salir en enero. No puedo hacer eso, niño. Espera, tranquilo, niño. Tranquilo, chiquillo. Tranquila, chiquillo. Johnny, ¿vos cómo estás de vacaciones? ¿Ya volviste? Después de Juanma. Él volvió y Después de sale, Juanma. vuelve. A la puta, ¿vos volviste? ¿Vas a salir otra vez después? Sí. Dirás. Por reglamento. El reglamento exige. Es lo bueno, ¿verdad? Es lo bueno, claro. Bueno, y vos, afortunadamente. Chun, vos te quedás con nosotros entonces a defender el kiosquito. Claro. Está bien. Y vos le fallas, está bien, entre tres más dependiendo y, no sé, acércate vos al tambo también, Johnny. Si No, podés. yo estaré por supuesto con el móvil por allí recorriendo. Ese móvil no Sí. me cierra. De tu casa nomás, no hacemos patria, Johnny. Vení acá, hermano. Vení acá a defender porque no, esto no puede caer bajo ningún sentido. Estamos liderando todo el año, lideramos. Sí, Johnny. totalmente. O sea que Ibope nos dio líder absoluto. Programa al mediodía más escuchado. Fines de semana ni hablar, ¿verdad? Pelota en movimiento. No es que yo te estoy diciendo, sí. Johnny. Ibope y coste que marca Asunción y 7 ciudades de departamento central nomás. Mira, si es que llega a medir todo el interior. Transmisión de Twitter también. Transmisión de Twitter, no, eso ya Por está. goleada. Gracias, hoy. Bueno, ¿qué novedad hay en los otros clubes será? Guaraní con todo, Guaraní fichó más o menos entre 6 a 8 jugadores. 6 jugadores seguro estoy. Charpentier. Arranca con el arco, Servio. Que Gaspar hoy Sergio Charpentier, Mario López. López el paraguayo. Después un Agustín Suárez de Maipú. Ahí ya son 4. Después Cuello de Chacarita. Mansur. 5. Mansur, Mansur de Maipú. Agustín Mansur, Agustín 6. Mansur. ¿Viste? 6 refuerzos. ¿Y Luqueño cómo anda? Luqueño tiene 5 por ahí. Tiene Álvarez. Maná. Tiene Maná. Después tiene un par de jugadores de perfil muy bajo. Alexis Villalba también. Alexis Villalba, defensor, ¿verdad? Alexis Villalba se fue finalmente a Luqueño. A Estaba Luqueño. Valencia Trinidense, ¿verdad, Wilson? Sí, estaba cerca. Y también Lautaro Comas está para fichar por Ah, el Deportivo cierto. Luqueño. Sí, Él él es también guaireña. Che, ¿qué va a pasar con Auche? Qué buen jugador es Auche. Qué raro que no se haya movido todavía acá. Porque Siempre se habló que la que U- uno de los grandes... Acá lo reconoció el presidente que lo querían. Sí, y el propio jugador también en alguna que otra publicación daba a entender que ya era un ciclo cumplido, que quería cambiar de aire. Él hizo mucho lobby en Instagram para venir a Cerro.
Eso en el semestre pasado. Sí. Y en este ya dijo... Salía con la camiseta de Cerro. No, inclusive te acuerdas que se especuló que en las primeras fechas él no estaba jugando. Se habló de una lesión. Sí. Pero era tipo una de esas lesiones que uno siempre miraba con cierto escepticismo. Tipo las de Fernández Cedés. Sí. Con lo de sí. Y lo último, porque creo que el hijo del doctor Aldama también estaba en la parte de la gerencia deportiva. Sí, ya se sumó, es gerente deportivo. Sí, y yo recuerdo que había charlado con él un sábado y él decía que no, él sigue con nosotros. Es como que queremos contar con él para el proyecto del 2024. Es lo último que recuerdo. Por eso está medio estancado si es que la idea era transferirlo. Pero raro que Auché no fue titular en todo el año. No, sí. Después de haber sido gran figura el año pasado, tuvo muchos periodos de poca participación. Sí. Entraba en el segundo tiempo. A mí me tocó verlo, Federico, en ese partido contra Olimpia. Último partido del campeonato clausura, ingresó en el segundo tiempo, cuando ya el equipo estaba perdiendo. Poco. Se supone que si es tu figura a transferir, tenés que hacerlo jugar, siempre. Pero él le puede ser igual ahora aquel jugador que vino, Hernán Fredes. Hernán Fredes. Él en 3 de febrero era tipo Auché. Sí. Rompía todos los partidos, vino a Sudamérica y pasó muy poco con él. Que era jugador independiente de primera, reconocido. Él no fue campeón de la Copa Sudamericana. Exactamente, con Parra, que también vino acá. Con Parra. Parra fue autor de 2 goles en la final, aquel equipo de Tucio, Hilario Navarro y compañía, pero yo creo que... ¿De quién dijimos la otra vez? De Hugo Benítez. Yo creo que el 2022 también lo pongo a Auché ahí, fue mejor para Auché cuando recién llegó que todo el 2023. Pero un jugador interesante, volante con llegada, remate, armador, recupera, en su mejor versión es muy interesante. El que está cumpliendo ya el segundo año en General Caballero. Ya hay repercusión de las palabras de Matías Villasanti en el comienzo del programa, donde se le entregó el premio al mejor jugador para el diario ABC Color, el premio de ABC que le da al jugador más destacado. Matías Villasanti, en entrevista para Radio Carginal do Paraguai: até agora creio que ao meu futuro está no Grêmio. Quero jogar a Copa Libertadores com o Grêmio. O Grêmio é um clube muito grande que luta em todos os torneios que disputa. Esperamos chegar o mais longe possível na Copa. Longe, bueno. Lejos. Bueno, longe. Sí, ya sé, Él longe. fue... Pago, longe. Él jugó el ascenso con... Longe, por ejemplo, te dice cuando te vas manejando a Brasil, cuando hay un camión te dice longe, que es largo que en atender, ¿no? Tenés que atender, porque hipucula camión para adelantarte. Longe te dice. Sí. A las putas, Longe. No me dejan pacho. Fíjate que quedarme a convivir con él y ya la relación no está mal de barco. Empezamos a tener. No, pero en la soledad lo vamos a unir ahora. Sí. Dale, pausa, ya venimos. La promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo. Cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear.
Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. La magia de la Navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey. Milanés, chocolate, marmolado, veneciano y el pan dulce de uvas pasas. Celebra la Navidad con los pan dulces de Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457. O bien escribí al WhatsApp 0984 44 33 32. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Hay arreglo de palabra con Matías Espinosa de Libertad. Sí, así mismo. Hoy tuvieron una reunión, Matías, con los dirigentes y me pasó la propuesta y yo creo que la propuesta está buena, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y también sirve para callar algunos, ¿no? Que dicen que yo robo los jugadores y que aprendan que yo hago respetar los jugadores, no robo jugadores. Sí, claro, lo que había surgido de alguna parte de Regis. ¿Por cuánto tiempo va a ser la ampliación para Espinosa? ¿Por 2 años? 4. 4 años, epa. Sí. 4 años de contrato, perdón. 4 años de contrato. Sí, ese fue el pedido, 4 años, una prima y un sueldo normal. Ah, prima y sueldo, ¿eh? Perdón, eso fue lo que pidió el World. 4 años más prima y una mejora salarial. Sí, sí. Las 3 cosas consiguió. Sí, ahí estamos. No tuvo efecto el hecho de que ayer, cuando hablamos, yo te dije que Olimpia le había enviado una propuesta formal a él y a Lucas Sanabria y Libertad ahí ya se enteró y se movió rápido. No, porque como yo te dije ayer, Bruno, hubo un sondeo de Olimpia, pero no con la propuesta oficial, ¿sí? De 2, 3 equipos de Brasil. Al jugador le enviaron. Que todo eso, pero Regi, al jugador le hicieron saber cuánto le podían pagar. O sea, el jugador sabía. Sí, yo creo. Pero Libertad no. No, ya sé, pero Libertad sabía que Olimpia ya estaba atrás de él, que ya le hizo la propuesta inclusive, que le dijo cuánto le podía pagar. Sí, pero vuelvo a decir, la mejor propuesta oficial era de Brasil. Y Libertad igualó. Así, la verdad contento por Matías, que es un jugador que merece. Y contento también porque permanece un club que paga al día, un club serio. Y bueno. No, es que me parece que el gran ganador. Pero acá solamente, porque ayer yo escuché até en la mesa de ustedes, ¿no? Sí. Hablando que Gudjari me puteaba. Yo ofrecí $1 million cuando Topo Cáceres estaba libre, ya no tenía contrato y Gudjari no aceptó. ¿Me entendés? Entonces no sé si yo soy comadreja, no sé qué, o él A ver, Federico. yo sabía que era contra Federico. Yo conté y fue real eso, Regis. ¿Te llamó comadreja o fue mentira? Sí, cierto. Sí, pero yo te digo algo, si yo ofrezco $1 million por un jugador libre, yo soy el hijo de puta de la historia. No. Es más, si escuchaste bien, me gustaría que sea justo y que recuerde que dije que a Gudjari lo sacaron por eso, porque fue una... disculpame, termino. Termino, Regis, déjame terminar. Eso fue calificado como una negligencia por parte de quien era presidente de Libertad, no haber firmado los contratos con los jugadores. Por eso se fueron. Fue así la crónica. Yo hice un relato de lo que pasó. Y el riesgo que Libertad está sufriendo ahora. Si tuviera llamado a Matías y a Sanabria hace un año, probablemente arreglaban por la mitad nomás, ¿me entiendes? Sí. Pero así funciona. O sea, mire, Gaspar Serve Itaquari hizo un torneo de la gran puta y se fue a Guarani. Y yo le felicito, agradezco, ¿me entiendes? No puede estar porque termina el contrato enojado porque el jugador sale del club. Para eso existe el contrato, para eso existe el precontrato, para eso existe la extensión de contrato, ¿me entiendes?
Pero Sí. yo quedo feliz por Matías, ¿por qué? Porque yo trabajo para o jugador, mejoró su sueldo, mejoró el tiempo de contrato, está feliz, sabe que el club paga al día. Recibe una prima, o sea que en estos tiempos que un jugador paraguayo en el fútbol paraguayo reciba una prima, Regis. Y 4 Esto años que de vos no estás contrato, contando, y 4 4 años años de de contrato reales, porque hay gente que hace 4 y no te paga nunca, ¿verdad? Es famoso, pero cuando es muy ventajoso lo de Matías Espinosa, más que él está cuando tiene 25, No, y 26 te digo años. más, Momento una justo. prima en cuotas de Libertad, é o que eu digo a Matías ou qualquer jogador de Libertad. A Libertad vos puede firmar cuotas quando queiras. Firmar o contrato, se te querem pagar de $1.000 e $1.000, firmar, porque Libertad paga. Em Cerro Porteño eu não firmaria esse contrato, pero nem a palo. Cuotas, sin cheque, jamás. Então, assim, vos maneja cada clube como sus dirigentes manejam, ¿me entiendes? Ahora, Libertad yo firmo, yo hablo a mis jugadores, si está en contrato, no necesita ni agarrar plata en la mano, firmar nomás, porque Libertad va a cumplir al día, y si no paga al día, paga adelantado, ¿me entiendes? O sea, las cosas buenas de un club, vos tenés que decir, ¿me entiendes? Ahora, yo no estoy para robar jugador de Libertad, como la gente dice. Yo estoy para hacer respetar a mis jugadores. Sí, lo de Los Sanabria, representantes de los jugadores. ¿Cómo queda lo de Sanabria? Sanabria também já mejoraram a proposta e a la tarde vamos mirar, não? Que cada jogador decide o que quer, não? E o clube também às vezes melhora mais para Matías, cada negociação é distinta, não? E cada jogador al final decide, o sea, no soy yo que decido, como la gente cree, ¿no? Aquí me envían 26 años tiene Matías. Es justito el contrato 4 años para un jugador de 26 es estupendo, ¿no? Te da una proyección de futuro muy importante. Bien, bien, bien. Se movió rápido Libertad. Pero yo creo que más que merecido, ¿no? Ninguna duda. Te aseguro que cualquier extranjero ia salir más caro. Y es cosa que trato de hacer, que respete a los paraguayos. No, Libertad sabe bien, alguna vez trajo en el puesto a Fangioni. Fangioni era un jugador muy caro, de mucha trayectoria. Él trajo a Becasi, Mayada, no sabe bien Libertad eso. Totalmente. Sí, pero sí, al final contento por Matías, contento por Libertad y contento por mí también, porque así la gente para de hablar de estupidez. Pero nadie va a se acordar de que Matías renovó contrato con Libertad como Regis empresario. Seguro la gente va a se acordar si yo saco un jugador libre más adelante, ¿no? Nadie se acuerda que yo vendí a Mendieta, nadie se acuerda que yo vendí a Guineazú, nadie se acuerda que yo le vendí $1 millón por Topo Cáceres estando libre. Nadie se acuerda que Camacho, Torito fueron echados de Libertad, porque la gente habla que yo saqué libre, fueron echados de Libertad. O sea, Torito fue vendido a Cerro Porteño. O sea, eso nadie se acuerda, ¿no? Y lo de Lucas Sanabria, ¿cuándo te va a responder Libertad? Yo creo que a la tarde. Lucas también se reunió hoy, hicieron una propuesta y ahora quedó pendiente de yo hablar con él, con su papá. Pero es decisión de él, ¿no? Tenemos otras propuestas y ahí él va a mirar lo que es mejor para él y elegir. Ya. Entiendo. O sea que está para continuar entonces también. Y no puedo responder porque es una decisión del jugador, Bruno. Pero es buena la propuesta. Buena propuesta, pero tenemos en manos mejores. ¿Tienen algo mejor de Brasil también? Lo mismo, claro. Lo mismo de Brasil. Lo mismo de Matías. Tenemos 4 propuestas mejores do que venían ofreciendo y después sí, Libertad hizo una propuesta ya
que ahí ya no tenemos como no aceitar, ¿no? Bueno, qué golpazo que está pegando Libertad. Vos nos estás anunciando que esta tarde se reúnen entonces con Lucas Sanabria, que es buena la propuesta. Reuniram de manhã. ¿Cómo? Já hicieron una propuesta. Ajá. Que Libertad já se reuniu com Sanabria. Ah, ya se reunió. Agora à tarde se reuniu quase junto com Matias. Que esta tarde, que no entendí muy bien, con Lucas Sanabria esta tarde, ¿qué? Yo hablo con él, con su papá, por teléfono, porque yo estoy en Brasil, y para mirar o que él elige. Ah, ya, ok. Claro, van a evaluar la propuesta. Le gusta más, pero... Ahora, una cosa que yo quiero dejar acá en claro, cómo hace diferencia un club que paga al día y otros que no, porque todo jugador cuando sí quiere seguir en Libertad es siempre por eso, ¿no? Porque Libertad hace 20 años paga al día, ¿no? Increíble, y esa es la diferencia.